Capítulo 4327. El otro lado 296. Yo, no lo recuerdo. ¿De verdad no lo recuerdas o finges no recordarlo? Él arqueó la ceja. Soy tu esposo. ¿Qué tienes que ocultarme? Yo, tengo miedo. ¿De qué? El hombre objetó. Estoy aquí. ¿A qué le temes? Podría ser que le preocupaba que él odiara a You y a Gonfan después de saber la verdad. Ella inclinó la cabeza y dejó escapar un débil suspiro. Tengo miedo, es verdad, no quiero creerlo. Es verdad, me he estado mintiendo a mí mismo diciendo que no era real, que era solo producto de mi imaginación, sí. Muyace sintió que su pecho se contraía cuando la tomó en sus brazos. Lo hecho está. ¿De qué puedes engañarte? Yun Sisi recordó lo que había sucedido antes de desmayarse. Respiró hondo, pero no pudo evitar que le cayeran las lágrimas. Su propia carne y sangre. Después de haber sido apuñalada por su propio hijo, incluso ahora le resultaba difícil creer la horrible expresión que vio en ese rostro inocente y encantador. El dolor era insoportable. Eso realmente no sucedió. Ella se atragantó con un sollozo. No creo que fuera Gonfan, o You, eso no es cierto. Sí, eso no es cierto. Algo debe haber salido mal. Él acarició suavemente su sedoso cabello y la consoló. Tampoco te preocupes demasiado, ¿vale? Todo va a estar bien. Ese no puede ser Gonfan. Él no haría eso. Y menos aún tú. Sí, lo creo. La mujer exhaló un suspiro de alivio ante sus palabras, como si le hubieran quitado una pesada carga de encima. Bueno, ¿puedes decirme ahora exactamente qué pasó entonces? Se calmó un poco y habló sin prisas. Solo recordó que en ese momento estaba sentada junto a la cama cortando una manzana para Gonfan. En ese momento, Gonfan estaba solo medio consciente. La enfermera dijo que probablemente se despertaría pronto. Ella pensó que cuando él despertara, la manzana estaría lista para él. Después de cortar la manzana, Gonfan se despertó. Estaba encantada porque el médico le había dicho que si Gonfan se despertaba, significaría que estaba bien. Sin embargo, su alegría no duró. Sintió que la expresión de Gonfan era obviamente inusual. Aunque Gonfan solía ser muy frío con los demás, siempre la miraba con mucho afecto. Pero, en este momento, era diferente a antes. Parecía frío, indiferente, inexpresivo e incluso un poco helado y agudo en su expresión. Ella le preguntó si quería fruta. Gonfan miró en la dirección de su mano y su mirada se posó en el cuchillo de fruta al lado del plato de fruta. Sus ojos gradualmente se inyectaron en sangre. De repente extendió la mano y agarró con fuerza el cuchillo de fruta. Yun Sisi se sorprendió. No sabía cuál era su motivo, ni por qué había cogido el cuchillo, pero al ver con qué fuerza lo sujetaba, instintivamente sintió que algo andaba mal con el chico que tenía delante ahora. Comenzó a retroceder y, justo cuando daba medio paso hacia atrás, Gonfan levantó el cuchillo y se lo atacó con fiereza. Cuando la punta del cuchillo atravesó despiadadamente su abdomen, solo sintió una oleada de dolor insoportable. Todo su cuerpo se congeló y ya no podía moverse. Capítulo 4328. El otro lado 297. Luego, poco después, le sacaron el cuchillo con tanta fuerza que ella se agarró el abdomen y se desplomó devastada. En ese momento mi mente estaba en blanco. Porque no creía que Gonfan me apuñalaría. El cuchillo de fruta que estaba usando Yun Sisi fue traído de casa. Su elaboración fue meticulosa. De lo contrario, si lo hubieran sacado con este tipo de fuerza, el mango y la hoja habrían sido separados por la enorme fuerza de succión de la carne. En ese momento, tuvo suerte por dos motivos. Una era que la pequeña Yichen había llegado a tiempo para detener a Gonfan, justo cuando este último estaba a punto de apuñalarla nuevamente con el cuchillo de fruta. La otra fue que, a pesar de que le habían quitado el cuchillo del cuerpo, causando un sangrado masivo en la herida, Yun Sisi estaba en el hospital cuando esto sucedió. Si esto hubiera sucedido en casa o a más de 30 minutos en coche del hospital, su vida habría estado en peligro por una pérdida excesiva de sangre. El pequeño Yichen detuvo a Gonfan y rápidamente llamó a una enfermera. Inmediatamente después, Yun Sisi quedó aturdido por la pérdida de sangre. Debido al intenso dolor en su abdomen,
No se atrevió a moverse, manteniéndose en esa postura todo el tiempo. Cuando la llevaron a la cama de operaciones, el dolor causado por los movimientos de sus músculos quedó profundamente grabado en su memoria. Lo que pasó después de eso, ella no tenía idea. Solo recordaba haberse despertado una vez después de la cirugía, cuando la enfermera estaba cambiándole el vendaje. Debido a que los efectos de la medicina estaban desapareciendo, podía sentir esa horrible herida en su abdomen. Lo habían suturado, pero la herida era extremadamente espantosa. Donde fue suturado, la carne estaba enojada e hinchada, untada con yodo amarillo que contrastaba con el resto de la piel clara. Llamó a Yo-Yo, pero sus palabras eran borrosas. La enfermera pensó que estaba gritando de dolor y volvió a apretar la bomba de analgésico. Luego volvió a quedarse dormida. ¿Dónde está Gonfan? Yun Sisi le dio a su marido una mirada preocupada. ¿Dónde está ahora? El hombre guardó silencio por un momento, y solo eso la puso extremadamente nerviosa. No lo encegaste, ¿verdad? De hecho, no le sorprendería que lo encegara. Después de todo, Gonfan ahora era un peligro para todos. Él respondió, yo no lo encegué. Bueno, entonces, ¿dónde está? Muyace respondió con calma, le pedía a Alice que lo llevara de regreso al grupo Jericán. ¿Qué? Su corazón volvió a latir nerviosamente. Muyace sabía que Yun Sisi estaba agitado al escuchar esto, así que la agarró por los hombros y dijo solemnemente, ahora, ya no puedes negar que Yo-Yo está enfermo y que la existencia de Gonfan es su sufrimiento. ¿No dijiste antes que estabas decidido a renunciar a Gonfan por él? Por muy cruel que pueda ser esa decisión, ¿realmente puedes soportar arruinar su vida por tu egoísmo? Sus ojos se abrieron ante eso. ¿Y realmente tienes el corazón para hacerlo? Los ojos de Muyace se enrojecieron levemente. Era obvio que había agotado casi toda su fuerza de voluntad al tomar esta decisión. El niño es muy joven. Es tan sensato. Por ti, tiene que soportar tantas cosas en silencio. Ahora, es casi incapaz de mantenerse firme. ¿Realmente puedes soportar arrastrar al chico al infierno solo porque no puedes soportar separarte de Gonfan? Capítulo 4329. El otro lado 298 demonios. Solo escuchar esa palabra la deprimió. Yun Sisi apretó los labios con fuerza y comenzó a temblar. No se atrevió a parpadear, temiendo que si lo hacía sus lágrimas no dejarían de fluir. Sin embargo, no importa cuánto intentara mantener los ojos bien abiertos, las lágrimas no dejaban de caer sobre la manta blanca. Lo siento, su voz era extremadamente ronca. Siempre he sido como un niño mimado. Ya seas tú, Xiaojie, Huajin, Yo-Yo, Little Yichen o Gonfan, quien sea, todos ustedes me miman como a una princesa. Me han mimado y me he vuelto cada vez más testarudo. Lo siento, no debería haber sido tan egoísta y convertirme en el obstáculo de Yo-Yo por mi propio bien. Lo lamento. Ella dijo, lo siento, innumerables veces, pero decir esas palabras ahora significaba que tenía que dejarlo ir de verdad. No importa cuán reacia o poco dispuesta estuviera, tenía que dejarlo ir. Siempre había sido adorada por todos y ella estaba profundamente agradecida por ello. En esta vida, tenía un marido llamado Muyace, un par de adorables gemelos llamados Little Yichen y Yo-Yo, y una encantadora hija llamada Muyueyao. Tenía 2 hermanos menores, Gonjie y Huajin, y todos la adoraban incondicionalmente. Era demasiado obstinada. Quería demasiado, pidió demasiado. Pero lo que ella quería no le pertenecía en absoluto. No le correspondía a ella. No podía soportar el precio de lo que quería. Fuiste tú quien tuvo que soportarlo por ella. El pensamiento de Yo-Yo hizo que su corazón volviera a dolerle. Lo siento, estaba tan molesta que comenzó a llorar fuerte. Muyace encontró este corazón desgarrado cuando la abrazó. No llores. No es tu culpa. Sin embargo, Yun Sisi no pudo detenerse. Aunque la herida aún no se había cerrado por completo y el llanto afectaría el proceso de curación, no podía controlarse en absoluto. El hombre estaba angustiado, pero no podía hacer nada por ella. Todo lo que pudo hacer fue besarla en silencio y abrazarla. Antes de que se diera cuenta, las lágrimas también llenaron sus ojos. Fuera de la sala, el pequeño Yichen se apoyó contra la puerta y se tapó la boca con la mano.
Tenía los ojos inyectados en sangre. Mami. En el silencio de la cabaña, el cuerpo de Gonfan de repente se acurrucó. Se agarró el pecho con ambas manos y tembló de dolor. Aunque su voz era apenas audible, Lisa, que estaba dormida, se despertó sobresaltada. Se dio vuelta y vio a Gonfan acurrucado en el sofá. Ella se inclinó nerviosamente. ¿Qué pasa? Mami. Lisa estaba tan preocupada que le dio unas palmaditas suaves en la mejilla, pensando que estaba teniendo una pesadilla. Ella lo sacudió. Gonfan, despierta. ¿Estás soñando, Gonfan? Ella finalmente despertó a Gonfan. Con cierto esfuerzo, abrió sus pesados párpados. Su visión estaba borrosa, pero vio el rostro confuso de Lisa. Lisa lo estudió nerviosamente. ¿Qué ocurre? ¿Tuviste una pesadilla? Gonfan se llevó las manos al pecho y se sentó en el sofá, sintiendo un miedo persistente. Me duele el pecho. ¿Duele? ¿Por qué duele? Tan pronto como habló, Lisa notó que la respiración de Gonfan se aceleró de repente. Síndrome de hiperventilación. Lisa sabía que él siempre había tenido mala salud. Su corazón, en particular, había estado fallando levemente, a pesar de que le había llevado mucho tiempo cuidarlo hasta que recuperara la salud en la isla Ackland. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido una recaída. Capítulo 4330. El otro lado 299. Ahora, con esta repentina recaída, Lisa estaba perdida. ¿Cómo pasó esto? Gonfan se apoyó en el sofá y se acurrucó. Su respiración se hizo cada vez más rápida y sus hombros temblaron violentamente. Lisa estaba angustiada al presenciar esta escena, pero no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Lisa inmediatamente rebuscó en los cajones y empezó a buscar bolsas de papel. Gonfan se estaba agotando solo para mantener la respiración. Lisa buscó por todas partes pero no pudo encontrar una bolsa de papel, pero se calmó lo suficiente como para correr a la habitación de Alice. Ella golpeó la puerta. Alice, Gonfan está sufriendo un ataque. Despertar. Alice no había estado profundamente dormida, pero se despertó sobresaltada y salió corriendo de la habitación. Justo cuando se acercaba a la puerta, escuchó el sonido de una respiración rápida proveniente del sofá. Supo al instante que algo andaba mal. Regresó a la habitación e inmediatamente buscó en su bolso la bolsa de papel. Debido a la salud de Gonfan, siempre había bolsas de papel a mano. Aunque la condición de You era considerablemente estable, Alice todavía tenía estas necesidades a mano, por si acaso. Ella tomó la bolsa de papel, se acercó a Gonfan y le metió la bolsa de papel en la mano. Aférrate a ello. ¿Recuerdas el método que te enseñé? Gonfan agarró la bolsa de papel con manos temblorosas y apuntó con la abertura a su boca y nariz. Síndrome de hiperventilación. En casos de tensión excesiva, preocupación, dolor, fiebre y malestar, la respiración del paciente se vuelve más rápida y superficial, provocando alcalosis respiratoria, es decir, hipocarbonemia causada por la excreción excesiva de dióxido de carbono. Puede presentarse como mareos, entumecimiento alrededor de las extremidades y la boca, etc. Al formar una cavidad muerta con una bolsa de papel, se puede crear una reserva de dióxido de carbono para ayudar a restaurar la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo. Era un método sencillo y eficaz. Con la ayuda de Alice, Gonfan usó la bolsa de papel para hacer todo lo posible por regular su respiración. Tomar una respiración profunda. Gonfan respiró hondo. La bolsa de papel rápidamente colapsó y se arrugó por la pérdida de aire. Respira, exhala. Gonfan exhaló lentamente el aire turbio en su boca. La respiración rápida se calmó gradualmente. La respiración del niño se hizo más lenta. Alice exhaló un suspiro de alivio. Lisa preguntó con una expresión extraña en su rostro: ¿por qué vuelve a comportarse mal de la nada? Pensé que se había curado completamente de su síndrome de hiperventilación. Esta enfermedad es causada principalmente por estrés mental y psicológico. Además, sus pulmones y corazón no están tan sanos como los de la gente común, por lo que es propenso a recaer. Cualquier factor puede desencadenarlo. Definitivamente no existe una recuperación completa. Lisa asintió como si entendiera. Entonces tendré que prestar más atención en el futuro.
Es mejor tener estas cosas listas en todo momento. ¿Qué pasará si no hay una bolsa de papel disponible? Alice arqueó las cejas y respondió, ¿no dije antes que si el ataque es grave, podría provocar un shock en el cuerpo? Lisa inmediatamente se estremeció. No era de extrañar que nunca hubiera visto a Yun Sisi sin algunas bolsas de papel en su bolso. Incluso en los momentos en que la mujer no llevaba maquillaje, llevaba consigo algunas bolsas de papel. Esta fue la razón. Inicialmente, sintió que Yun Sisi era demasiado cauteloso. No sabía ella que en estas minucias, la preocupación de Yun Sisi por Gon Fan era meticulosa. Gon Fan, ¿cómo te sientes ahora? Algo mejor. Capítulo 4331. El otro lado 300. Gon Fan, ¿cómo te sientes ahora? Algo mejor. Gon Fan asintió y frunció los labios. Estoy bien. Alice casualmente tomó su muñeca, la giró y le tomó el pulso. Su ritmo cardíaco todavía era alto. ¿Qué pasó? Alice también encontró eso extraño. Aunque cualquier cosa podría haber desencadenado esto, la recaída fue demasiado repentina. Incluso el niño fue tomado por sorpresa. Se calmó, pero negó con la cabeza. No sé por qué, pero sentí que mi corazón palpitaba por alguna razón. En mi estado semiconsciente, mi subconsciente, mi respiración se aceleró de repente. ¿Tuviste una pesadilla? Gon Fan estaba atónito y un poco sospechoso. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué tendrías palpitaciones sin ningún motivo? Gon Fan bajó los ojos, luciendo muy triste. Derrotado, se reclinó en el sofá y dijo con tristeza, ¿es mi existencia una carga? Alice parecía atónita. La gente teme a la muerte. No importa quién, el momento previo a la muerte siempre está lleno de miedo. Incluso alguien tan fuerte como Gon Fan teme el día en que la muerte lo reclame. Para una personalidad secundaria, el día en que sea exiliado será el día en que desaparezca por completo. Alicia respiró hondo. Te mantendré a salvo. ¿Por qué existo como tal ser? Gon Fan suspiró en su corazón. Los humanos eran realmente una existencia mágica y complicada. Lisa no pudo soportarlo más. Nerviosa, preguntó, ¿realmente no hay otra manera? ¿Debe ser destruida una de las dos personalidades? ¿No has aceptado a Gon Fan? ¿Por qué las dos personalidades contradicen la existencia del otro? Alice frunció el ceño, sintiéndose un poco indecisa. Lisa continuó, ahora, las dos personalidades, You y Gon Fan, obviamente se llevan bien. Son capaces de vivir en armonía. Ambos tienen la costumbre de llevar un diario. Pase lo que pase hoy, quedará registrado en el diario. Quien se despierte un día determinado se enterará de lo sucedido a través del diario. ¿No es lindo? ¿Por qué tienen que tomar una decisión tan cruel? Alicia suspiró. Puede que me haya olvidado de mencionar una cosa. ¿Qué? En realidad, no existe ninguna frontera entre personalidades divididas y personalidades múltiples. Entonces, déjame darte un ejemplo. En el mundo de You hay dos palacios. Un palacio alberga solo a la personalidad principal. En el otro palacio nadie sabe cuántas personalidades existen. ¿Entender? Lisa pareció entender, pero permaneció en silencio mientras seguía escuchando. Alice continuó, ahora, gracias a Gon Fan, la puerta está abierta. Y, gracias a su existencia, esta puerta siempre permanecerá abierta. Dado que la puerta está abierta, otras personalidades saldrán gradualmente por ella. A veces, es posible que estas personalidades no salgan a la luz. A veces, estas personalidades pueden salir en tropel. Lisa contuvo el aliento bruscamente ante eso. Alice volvió a bajar la voz. En este momento me pregunto si, dado que esta puerta está abierta, otras personalidades van a salir por ella. Por lo que sé, es posible que ya haya salido una tercera personalidad. Capítulo 4332. El otro lado 301. Lisa frunció el ceño y trató de formular un escenario. En ese caso, ¿qué pasaría si You y Gon Fan trabajaran juntos para cerrar esta puerta? ¿No funcionaría si Gon Fan y You vivieran en el mismo palacio? Alice gimió. Sospecho que Gon Fan solía residir en el palacio de You. Por lo tanto,
No hay una distinción obvia entre las dos personalidades. Semejante condición es demasiado compleja. La mente humana es mucho más difícil de controlar que una enfermedad física. La enfermedad física de una persona es visible y puede curarse mediante cirugía. Sin embargo, ese no es el caso de la mente. Por tanto, en el campo de la psicología, la hipnosis es un tratamiento absolutamente excelente. Por lo tanto, cómo cerrar exactamente esta puerta es un problema. Alice se levantó y miró a Gonfan. Ella dijo vacilante: ¿sabes qué es lo que más sospecho ahora? ¿Qué? Sospecho que la profesora Romanka creó la segunda personalidad de Natalia mediante hipnosis. Y que, naturalmente, le envió a Natalia a Yo-Yo. Y la segunda personalidad, Natalisa, mediante hipnosis, extrajo una tercera personalidad en el niño, completando así el propósito de su experimento. Lisa tenía sus dudas. ¿Romanka sabe sobre la condición de Yo-Yo? Dijo Alice, solía consultarle sobre la condición de Yo-Yo. Estaba muy interesado y se ofreció a llevar a cabo el experimento que había imaginado con el niño. No estuve de acuerdo con eso. ¿Quieres decir? Lisa rápidamente reconstruyó lo que Alice estaba tratando de decir. En realidad, ¿Romanka envió deliberadamente a Natalia con el niño para que fuera más fácil implementar su plan? Realmente no era tanto un plan sino más bien una conspiración. Eso es lo que sospecho. Gonfan se quedó en silencio. Solo pensarlo detenidamente daba miedo. De hecho, después de la hipnosis de Natalisa, su cuerpo había sufrido cambios drásticos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Invitaré a Romanka cuando regresemos al grupo Jericán. Lisa se sorprendió. ¿No es lo mismo que invitar a un lobo a entrar en casa? ¿Cómo es eso? Si viniera a la sede del grupo Jericán, estaría en mi territorio. ¿Qué más puede hacer? Esto no impidió que Lisa se preocupara. La profesora Romanka siempre me ha parecido siniestra e intrigante. Era una antigua autoridad en psicología y profesor titular en el tema de personalidades múltiples. En el pasado, tenía que tener mucho cuidado con lo que decía cuando hablaba con él. Gon-hye atravesó una partición y entró en otra sección de la cabina. Todo el jet privado estaba dividido en dos cabinas. La otra caballa tenía el mismo diseño que la principal en la que se encontraba. Para entonces, Joaquín había arrullado a Natalia y el actor había tomado un poco de café esa tarde, por lo que no tenía sueño. Estaba preparando té en el salón. Por el rabillo del ojo, vislumbró a Gon-hye cuando el hombre entró. De repente lo puso nervioso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedo venir aquí? Gon-hye se sentó en el sofá con las piernas cruzadas con gracia. El actor parecía aún más incómodo ahora. Dejó su taza de té, sin saber dónde mirar. Es tarde. ¿No te vas a dormir? No puedo dormir. Naturalmente, Gon-hye no le diría que es porque Natalia ahora también tenía una personalidad peligrosa. El hombre estaba preocupado y había venido a vigilar las cosas. Capítulo 4333. El otro lado 302. El actor se levantó, se sirvió una taza de té y se la entregó. Gon-hye lo tomó y preguntó con curiosidad: ¿qué tipo de té es este? No sé. Creo que es la única caja que hay en el mueble bar. ¿Da Hong Pao? Todo lo que Gon-hye podía recordar era que había una reserva de Da Hong Pao y Taiping Hu-kui en el avión. Eran té reservado para los VIP. ¿Da Hong Pao? El actor quedó asombrado al escuchar eso. ¿Es este un Da Hong Pao real o uno falso? La razón por la que preguntó esto no fue porque dudara de Gon-hye, sino porque el Da Hong Pao era realmente el más noble entre las hojas de té y era extremadamente raro. Da Hong Pao, producido en las montañas Buyi, provincia de Fujian, es un té oolong de excelente calidad. Para empezar, hubo muy pocos Da Hong Pao en la historia, y los Da Hong Pao más reconocidos fueron solo esos pocos árboles en el muro de los 9 dragones en la ciudad prohibida. Debido a que los árboles de té Da Hong Pao crecen en los acantilados, nadie podía escalarlos. Cada año, durante la época de cosecha, los monjes usaban frutas como cebo para entrenar a los monos a recoger estas hojas de té. Por eso, algunas personas lo llamaron té recogido por el mono. Por esta razón la producción es muy pequeña.
El árbol del té Dajong Pao mide 30 metros de altura y sus hojas son tan grandes como una palma. Crece en los acantilados y el viento arrastra las hojas. Los monjes lo convertían en té que podía curar muchas enfermedades. En los mejores años, la producción de té no supera los pocos cientos de gramos, ni siquiera lo suficiente para componer 1 kilogramo. La gran mayoría se proporciona a los poderosos. El Dajong Pao del mercado no se considera puro. No es de extrañar que hubiera tan poco. Había pensado que eran solo restos de lo que Gong Xie había bebido, así que lo había remojado todo. No es de extrañar que fuera tan fuerte. Al pensar en esto, Hua Hin se sintió incómodo. Dajong Pao era muy raro. ¡Oh Dios! En realidad era un Dajong Pao. Si fuera algo real, ¿no habría sido un terrible desperdicio? ¿Crees que beberé hojas de té falsas? No, no. Había remojado decenas de gramos de hojas de té de una sola vez. Sintió como si hubiera bebido té por valor de 100 millones de yuanes. Es demasiado espeso. Gong Xie murmuró algo y luego preguntó casualmente, ¿no me digas que lo has remojado todo? Sonrojándose culpablemente, Hua Hin dijo, sí. Pareciendo avergonzado, continuó, pensé que eran simplemente hojas de té comunes y corrientes. La expresión de Gong Xie se oscureció. ¿Crees que mis hojas de té son normales? No, no quise decir eso. El actor miró hacia abajo con culpabilidad. Siempre puedo compensarte. Compré este té en una subasta. 5 millones por 50 gramos. ¿Me compensarás? El aliento del actor se quedó atrapado en su garganta, dificultando la respiración. Sin embargo, no quería que Gong Xie pensara muy poco en él. Se preparó. Yo lo pagaré. No es que no pueda permitírmelo. Después de estar en la industria del entretenimiento durante tantos años, no sería razonable decir que no tenía antecedentes adinerados. Aunque estos 5 millones de yuanes no eran un precio altísimo, solo estas pocas docenas de gramos de hojas de té hicieron que todos sus órganos internos se retorcieran de dolor. El actor negoció, 5 millones. Te pagaré 2,5 millones. ¿Por qué 2,5 millones? Preguntó Gong Xie, confundido. El actor frunció los labios y señaló la taza de té en la mano de su hermano. Ya has tenido tu parte, ¿no? El bebedor paga su parte. ¿Es así como se calcula? Gong Xie no estaba contento. Has remojado todas las excelentes hojas de té de una sola vez y han perdido toda su esencia. ¿Y tiene el descaro de decir que el bebedor paga su parte? El actor se sintió aún más culpable. Murmuró algo para sí mismo, pero era difícil entender lo que estaba murmurando. ¡Qué doloroso! De repente, Gong Xie se divirtió al ver a Hua Hin sentado allí como un alfiletero, y su ira disminuyó de inmediato. Capítulo 4334. El otro lado 303. De repente, Gong Xie se divirtió al ver a Hua Hin sentado allí como un alfiletero, y su ira disminuyó de inmediato. El actor se sintió profundamente incómodo. Se sintió un poco culpable por haber remojado todas aquellas preciosas hojas de té de una sola vez. Gong Xie resopló. Oh, bueno, olvídalo. De todos modos, no es que me apasione Dajong Pao. Me gusta el té verde. Entonces, ¿qué son las hojas de té al lado de este Dajong Pao? Preguntó. Taiping Hukui. Hukui. Gong Xie arqueó las cejas y le lanzó una mirada significativa. ¿Por qué? ¿Estás ahora codiciando mi Hukui? No, no, no se atrevería. Solo beber una taza de su Dajong Pao casi lo arruina. Otra olla de Hukui lo convertiría en un pobre, ¿no? Corrupto. ¿Qué corrupto? La brecha entre ricos y pobres en este mundo era simplemente demasiado grande, pensó el actor en voz baja. Algunas personas nacieron con una cuchara de plata en la boca, destinadas a ser dragones y fénix entre los hombres, nacidos en la nobleza. Y otros vivieron la mayor parte de sus vidas aturdidos. 5 millones podría ser el costo de una taza de té para Gong Xie. Para una familia corriente, podría ser dinero que ni siquiera podrían ganar en toda su vida. No es justo. El actor empezó a sentir la injusticia. A pesar de haber dicho eso en voz baja, Gong Xie lo escuchó claramente. ¿Qué no es justo? Hua Hin dijo con franqueza, mira, esta taza de té vale los ahorros de toda una familia común. De hecho,
Incluso mucho más. En otras palabras, es posible que una persona común y corriente no pueda permitirse el lujo de comprar una taza de té después de trabajar duro y concienzudamente durante toda su vida. Gong Hye sonrió ante eso. ¿Injusto en qué sentido? Creo que es justo. ¿Por qué? Porque las personas simplemente nacen diferentes. No había arrogancia en las palabras de Gong Hye, parecían una narrativa tranquila. El actor escuchó, pero no estuvo de acuerdo. ¿Cómo es justo? Según tu lógica entonces, la vida es injusta para todos. Algunas personas nacen con extremidades disfuncionales y otras nacen sanas e inteligentes. ¿Puedes decir que está mal que las personas sean inteligentes y sanas? Sin palabras, el actor finalmente negó con la cabeza en silencio. Entonces, ¿por qué es injusto, como usted cree, que algunas personas nazcan ricas y otras nazcan pobres y sean pobres toda su vida? En tal contexto, Joaquín realmente no pudo responder. En otras palabras, un hombre nacido con una discapacidad está obligado a pensar, según usted, que la vida es muy injusta para él. Si ese es el caso, debería sentir que la vida es injusta conmigo. ¿Por qué? El actor estaba confundido. ¿De qué tienes que quejarte? Vives en una gran villa con tu propio jet privado. Para usted, el dinero siempre es solo una serie de números en una cuenta. Estás bendecido con buena apariencia. Nunca sabrás lo que es ser pobre. De hecho, probablemente no puedas entender que algunas personas nunca encuentran estabilidad en sus vidas, ¿verdad? Eres la élite en la cima de la pirámide de este mundo. Nunca sabrás qué tipo de vida llevan los de abajo. El rostro de Gong Hye se puso rígido ante eso y su expresión se volvió fría. Su mirada se posó en el actor y dejó su taza de té. Capítulo 4335. El otro lado 304. El rostro de Gong Hye se puso rígido ante eso y su expresión se volvió fría. Su mirada se posó en el actor y dejó su taza de té. Joaquín se dio cuenta de inmediato de que se había excedido con su comentario. Se mordió el labio, sin saber cómo explicarlo. Gong Hye colocó su taza de té sobre la mesa y sonrió. Te equivocas. Al contrario, tengo más experiencia que tú en este tipo de lagunas. Gong Hye levantó los ojos y miró al actor. He visto gente en Sudáfrica que es tan extravagante como aristócratas, que conducen coches de lujo que cuestan millones y viven en mansiones que cuestan decenas de millones. Al otro lado de la calle hay barrios marginales donde la gente no puede permitirse el lujo de encender la luz por la noche. En Filipinas, he visto a niños de 6 años hurgando en las sucias y turbias alcantarillas con sus hermanos mayores. Incluso si eso significa ahogarse con unos cuantos tragos de agua sucia e infectada de bacterias, trabajan duro para recoger algunas botellas de plástico para llegar a fin de mes. Para ellos, la comida de lujo más extravagante son las sobras y sobras de la gente corriente. También he visto refugiados que vivieron en medio del fuego cruzado de la guerra, teniendo que pagar con su sangre a bandas de regímenes corruptos. Bueno, tienes razón. La vida es injusta, esto es lo que realmente es. Es ridículo, pero la mayoría de la gente no se atrevería a reírse de ello. Joaquín se quedó paralizado. ¿Sabes qué es el destino? Gong Hye sonrió. No puedes tener lo que quieres, pero lo que obtienes no es lo que quieres. ¿Crees que esos niños ricos nacen para disfrutar de la vida? Sí, lo hacen, pero al mismo tiempo están sufriendo. Disfrutaban de cosas en la vida que la gente corriente no podía esperar, pero también soportaban lo que la gente corriente no se atrevería a soportar. Gong Hye había estado destinado a una vida extraordinaria desde que nació. Después de regresar con la familia Gong, disfrutó del aprecio de Gong Shaoyin y comenzó a destacar. Su extraordinario talento le permitió ocupar una posición insustituible en la familia Gong. Sin embargo, con su talento, incluso si no regresara con la familia Gong, brillaría. Cualquier semilla fuerte y sobresaliente atravesaría silenciosamente el suelo y florecería hasta convertirse en una hermosa flor. Igual que tú. El ambiente de su infancia no podría haber sido más ordinario, pero su vida estaba destinada a ser todo menos ordinaria. Exactamente. Qué ridículo es el destino. Pero la mayoría de la gente no se atrevería a reírse de ello. Ahora que lo tienes, disfrútalo.
El actor quedó atónito durante mucho tiempo después del discurso de Gon-hye. No esperaba palabras tan filosóficas. Si uno lo saborea con atención, puede entender el significado detrás de él. Lo siento, el actor suspiró. Fui demasiado extremo. En realidad, no se trata de ser extremo. Gon-hye sonrió. Es solo que no puedes juzgarte duramente por lo que has conseguido. Si el destino es una jaula, entonces todos estamos encadenados. Dado que ese era el caso, también podría vivir la vida como quisiera. Hua Hin se rió amargamente ante eso. Es difícil imaginar que hayas dicho esas palabras. Gon-hye lo miró con una expresión burlona en sus hermosos ojos. Si pudiera, me gustaría que mi vida fuera más normal. ¿Qué tan normal quieres ser? La vida de Gon-hye estaba destinada a ser extraordinaria. El actor apoyó la barbilla en la mano, desconcertado. Si la vida es demasiado ordinaria, puede resultar agotadora. ¿Cómo imaginas que es la gente corriente? Tal vez como tú. A mí. Capítulo 4336. El otro lado 305. El actor de repente sonrió ante esto. Para una persona corriente, mi vida es extraordinaria. Pero para el joven maestro Gon, sí, soy realmente normal. Tienes un trabajo estable, una casa modesta, un coche, una familia normal y corriente. Como mínimo, no te involucrarás demasiado con la crueldad del mundo. Gon-hye sonrió con altivez. Incluso si no fuera Gon-hye, seguramente sería extraordinario. Quizás sería al menos tan bueno como Muyase. Puede que ese no sea el caso. Todo lo que tienes ahora, además de ti mismo, te lo da la familia Gon. Eso no está mal. Gon-hye simplemente sonrió. En lo que respecta a Muyase, una parte de lo que tiene también proviene de la familia Mu. El actor quedó perplejo por un momento y pareció avergonzado. Eso no es del todo falso. No seré derrotado por él. Claramente, Gon-hye no quedó impresionado por su cuidado. Hua Hin se rascó la mejilla y bromeó. El olor a pólvora parece ser muy fuerte. ¿Tengo la impresión de que ustedes dos se llevan armoniosamente? ¿Coexistencia pacífica? Quizás en la próxima vida. A Gon-hye no le impresionó Muyase. Si no fuera por Yun Sisi, podrían haber estado destinados a ser enemigos mortales por el resto de sus vidas. ¿Cómo terminamos hablando de esto? El actor se dio cuenta de repente. ¡Qué exageración! Su conversación terminó aquí debido a una olla de Da Hong Pao. ¿Entonces? Gon-hye lo miró de reojo. ¿Cuándo me lo ibas a dar? ¿Qué? El comentario de Gon-hye pareció surgir de la nada y el actor quedó desconcertado. El hombre se acercó a él, pronunciando juguetonamente cada palabra. 5 millones. El actor parecía a la defensiva. ¿De verdad quieres que te pague? Lo digo en serio. El actor puso los ojos en blanco e inmediatamente hizo como que se palpaba los bolsillos. Luego, puso una mirada impotente. Oh, mira, no me queda mucho dinero. Joven maestro Gon, ¿por qué no me entrego a usted? ¿Pagar con tu cuerpo? Esa es una forma de verlo. Gon-hye se rió de eso. Cuando Hua Hin vio que el hombre se había reído, enmarcó su rostro entre sus manos y le dedicó una dulce sonrisa. De todos modos, según una estimación conservadora, creo que fácilmente valgo 5 millones. Mira, ¿por qué no me aceptas como pago? Trato hecho. El actor pareció sorprendido cuando Gon-hye dijo eso. Nunca lo hubiera adivinado. ¿Te gustan los hombres? No me interesan los hombres. Haciendo una pausa, Gon-hye le dirigió una mirada significativa. Pero estoy interesado en ti. El actor se quedó boquiabierto al escuchar esto. No pudo reaccionar. Solo estaba bromeando y quería librarse de pagar los 5 millones. Pero ahora parecía que había caído en la zanja que él mismo había cavado. En este punto, no sabía cómo continuar. ¿Por qué? ¿Te arrepientes? El actor se quedó sin palabras. Se levantó torpemente y estaba a punto de decir algo cuando el avión de repente se sacudió y se sacudió violentamente. Tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó sobre Gon-hye. El avión quedó atrapado en corrientes de aire y el viaje se volvió accidentado. Gon-hye lo mantuvo en su lugar con un brazo fuerte.
El actor agarró con fuerza la esquina de la camisa de Gon-hye para mantener el equilibrio. Durante la sacudida, incluso estuvo presionado contra el pecho de Gon-hye y escuchó los fuertes latidos de su corazón. Capítulo 4337. El otro lado 306. Cuando la turbulencia disminuyó, Hua Hin bajó la cabeza y trató de levantarse, pero Gon-hye extendió la mano y lo atrajo hacia sus brazos. La cara del actor empezó a arder. Al mismo tiempo, el movimiento inesperado del hombre hizo que su corazón latiera aún más fuerte. Gon-hye inclinó la cabeza para estudiar al actor. ¿Caer directamente en mis brazos?, dijo abruptamente. ¿Dice quién? El actor luchó por levantarse, pero Gon-hye volvió a agarrarlo del brazo, luciendo muy divertido. ¿Jugando duro para conseguirlo? ¿De qué tonterías estaba hablando este hombre? Gon-hye agarró la barbilla del actor con una mano. Hacer una broma como esa, ¿qué hará si me lo tomo en serio? No parecía más una pregunta que una exigencia de saber. Hua Hin sintió como si su cerebro se hubiera fundido de repente. Si lo tomé en serio, ¿serás responsable de ello? El actor quedó estupefacto. Él nunca quiso decir eso. No fue más que un intento de tener tacto. Gon-hye no se atrevió a seguir burlándose del hombre. Se levantó y comentó: agacharse en los brazos de otra persona no es la opción más segura durante una turbulencia. Deberías volver a tu asiento y ponerte el cinturón de seguridad. Es la medida de seguridad más básica. El actor lo miró con los dientes apretados mientras Gon-hye se giraba y se alejaba. En el momento en que el hombre se fue, el actor golpeó la mesa. Ese hombre. ¿Qué tontería dice? Respiró hondo unas cuantas veces y finalmente se calmó. El vuelo de 10 horas fue realmente largo y tortuoso. Hua Hin se había quedado dormido en el sofá. No tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido. En su aturdimiento, todo lo que podía oír era el ruido del avión y el zumbido en sus oídos. Una sacudida repentina lo despertó al instante. Se levantó y miró por la ventana, solo para ver que el avión había atravesado las nubes y descendía rápidamente hacia una isla. Le pareció novedoso. La isla tenía un gran puerto. Este puerto era incluso más grande que el puerto de la ciudad de Osaka en Japón. En el puerto había muchos cargueros amarrados. Desde su altura, parecía que lo único que podía ver era una masa oscura de barcos. Luego, mientras el avión descendía rápidamente, vio el magnífico castillo de la isla. Incluso desde lejos, podía verlo claramente. El imponente edificio era magnífico. Por lo general, solo veía castillos como este en las películas de Hollywood. Se decía que este castillo existía desde hacía mucho tiempo y tenía una historia de cientos de años. En aquel entonces, Gon Shaoyin había comprado esta isla y el terreno donde estaba ubicado el castillo. Además, había trasladado directamente el castillo. ¿Cuál es el dicho? De hecho, las personas ricas pueden hacer lo que quieran. Hua Hin quedó atónito con solo mirar el edificio. Esta era la primera vez que ponía un pie en la isla de la familia Gon. Sin embargo, verlo con sus propios ojos estaba lejos de lo que había imaginado. En su imaginación, esta isla privada era la base del grupo Jerry-Can, un arsenal con artillería. La isla privada del grupo Jerry-Can debe ser altamente segura, autosostenible y probablemente un lugar inquietante. Sin embargo, ahora en realidad estaba viendo cielos despejados y mares de un azul cristalino. A medida que emergieron de las nubes, la verdadera apariencia del castillo se fue revelando gradualmente. Se alzaba en la cima de la isla, emitiendo un aura de dignidad inviolable. Los ojos del actor se abrieron con asombro. Miró por la ventana, mirando con curiosidad el castillo, incapaz de apartar la vista. Fuera del castillo había fuertes medidas de seguridad. Sin que el actor lo supiera, la isla estaba envuelta en una red de seguridad. Capítulo 4338. El otro lado 307. Grupo Huracán. Este era un nombre que controlaba gran parte de la estructura subyacente al mundo. Ahora, gradualmente, el edificio se reveló completamente ante él. Una vez que el avión aterrizó, pasó por una serie de controles. En Jerry-Can Group, casi todos los aviones privados que regresan de una excursión, independientemente de quién regrese, deben ser sometidos a una serie de controles exhaustivos después del aterrizaje.
Incluso Gon Hye no fue la excepción. Esto fue para garantizar que nadie hubiera manipulado el avión. Esto sucedió una vez cuando Gon Hye regresó de Sudáfrica. Al realizar las comprobaciones se descubrió que en su avión privado se habían colocado en secreto muchos rastreadores de alta tecnología. Estos dispositivos de rastreo se encontraban entre las principales tecnologías oscuras del mundo. Incluso el Pentágono en M-Nation podría no haber podido detectarlos. Si no fuera por el meticuloso personal que controló el avión, probablemente no habrían podido encontrar estos dispositivos de seguimiento. Más tarde, este avión casi tuvo que ser desguazado, porque nadie podía determinar si los dispositivos de seguimiento habían sido retirados por completo de la carrocería del avión. Además, nadie sabía cuándo habían sido plantadas. Desde entonces, los controles de aterrizaje se han vuelto más estrictos. Esta inspección de aterrizaje duró más de media hora. Mientras el actor sacaba a Natalia del avión, tuvo que pasar por repetidas proyecciones. Era casi como si los guardias de seguridad fueran a tumbarlo en el suelo, desnudarlo y darle la vuelta. ¿Había necesidad de un control tan estricto? ¿Por qué tuvo que pasar por una inspección tan dura para aterrizar en la isla? Se sentía como si fuera un criminal buscado internacionalmente. Hasta ahora, el actor tenía miedos persistentes. La magnitud del Hua también había asustado a Natalia. Si Gon Hye no lo hubiera detenido, habría tenido que someterse a análisis de sangre y de iris. Cuando Hua Hin finalmente se reunió con Gon Hye después del ejercicio de detección, comentó con nerviosismo: «Probablemente eres la única persona que conozco que tiene que pasar por un proceso físico de regreso a casa». Gon Hye, sin embargo, estaba acostumbrado. Esta serie de proyecciones se aplica a todos, con muy pocas excepciones. ¿Por qué? Sospechando, Hua Hin preguntó: ¿por qué se requiere una evaluación tan meticulosa para venir a esta isla? Aparte de esto, Gon Hye le lanzó una mirada y continuó: llevarás un monitor mientras estés en la isla. Si entras en una zona prohibida en Hurricane Group, activarás las alarmas en toda la isla. Todas las zonas serán inspeccionadas con huellas dactilares antes de salir. Si hubieras estado donde no debías ir, nunca podrás irte. Hua Hin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es solo una cuestión de volver a casa por ti. ¿Necesitas tantos procedimientos complicados? ¿No te sientes cansado? Gon Hye esbozó una sonrisa fría. Por eso no me gusta volver a casa. El actor hizo una mueca, sintiendo de alguna manera lástima por el hombre. Al menos no tuvo que pasar por todo este escrutinio de regreso a casa. Era tan carente de sentimiento de afecto. Sintió una sensación de estar fuertemente atado, pero no había ningún calor en absoluto. Ahora, mientras miraba hacia la isla envuelta en niebla, sintió algo más. De repente, el magnífico castillo parecía más una jaula que un hogar. Gon Hye llamó a Muyace. Para su sorpresa, Yun Sisi contestó la llamada. Xiao Hye. Capítulo 4339. El otro lado 308, Xiao Hye. Gon Hye parecía bastante sorprendido. ¿Ya estás despierta, hermana? Él frunció los labios, repentinamente incómodo. Quizás fue porque se había llevado a Gon Fanny, además, mientras ella estaba inconsciente. Esperó su arrebato. Sin embargo, el enfado esperado no llegó. Le sorprendió su calma. Has llegado sano y salvo al grupo de huracanes, ¿verdad? Se sorprendió de que ella no lo hubiera reprendido. ¿Dónde está Gon Fan? Él está aquí conmigo. Después de una pausa, preguntó: ¿no estás enojada conmigo, hermana? Al otro lado de la línea, la mujer suspiró exasperada. ¿Por qué debería estar enojado contigo, Xiao Hye? ¿No has hecho lo suficiente por mí? Gon Hye de repente se quedó sin palabras. Se rió de sí mismo casi burlonamente. Lo lamento. Realmente no sé qué puedo hacer por ti, pero sé que he hecho lo mejor que pude. Iré a buscarte al grupo de huracanes tan pronto como me recupere, Xiao Hye. Mientras tanto, debes cuidar bien de tu sobrino, ¿eh? Sí, definitivamente lo haré. Yun Sisi no dijo mucho, pero podía escuchar la desolación y el cansancio en su voz. Parecía estar ocultando algo y sonaba un poco ronca. Quizás fue telepatía,
pero Gonjie sintió que parecía haber tomado algún tipo de decisión importante. Hermana. ¿Qué tienes en mente? Sintiéndose bastante preocupado, Gonjie caminó hacia un lado. Tengo la sensación de que estás preocupado por algo. Hubo un largo silencio antes de que ella finalmente hablara. Si realmente no hay otra manera, realmente estoy realmente dispuesto a renunciar a Gonfan. No pudo decir más allá de estas palabras. Quería reír para ocultar su dolor, pero no podía. Lamento haberte preocupado. Durante todo este tiempo, todos ustedes me han mimado y mimado hasta el punto de que siempre he impuesto mis deseos a los demás. Lo siento, Xiaojie, no te disculpes. Gonjie se enfureció. ¿De qué manera estás siendo obstinada, hermana? Has sido el sensato desde que éramos niños. Prefieres sufrir solo que alguien más sufra. Yo soy el voluntarioso. Siempre me has tolerado desde que éramos pequeños. Ya soy mayor y te estoy mimando. ¿Así que lo qué? Parecía insoportablemente arrogante, como si nadie en el mundo pudiera impedirle ser bueno con ella. Yun Sisi se conmovió. ¿De qué manera merecía tener un marido como Muyace, un hermano como Gonjie y un par de hijos sensatos como Youyou y el pequeño Yichen? Gracias, pero ya tomé mi decisión. Solo espero ser responsable con el niño y no que sufra tanto por mí. ¿Cómo podría ser esto solo para ti? El hombre no estuvo de acuerdo con ella. Tú no estás sufriendo solo por ti. Él también quiere coexistir con Gonfan, ¿no? Ella se quedó helada. ¿Crees que solo está protegiendo a Gonfan por tu culpa? Una vez me dijo que sentía que le debía algo a Gonfan. Todo el tiempo, Gonfan ha sufrido por él. Por lo tanto, lo que está sufriendo ahora, también lo está sufriendo por Gonfan. Yun Sisi guardó silencio durante mucho tiempo. No siempre te culpes a ti mismo. Ninguno de ustedes debería decidir por usted qué debería hacer. Tiene su propia mente. Capítulo 4340. El otro lado 309. Sí, lo entiendo, Xiaojie. La llamada terminó. En ese momento, Lisa y Gonfan habían completado su proyección. El viaje de 10 horas había sido agotador y Gonjie había organizado alojamiento para todos ellos. Después de haber dado instrucciones, volvió a descansar. Hua Jin llegó a la puerta de una habitación, que estaba entreabierta. Detrás de él, Natalia se asomó. Al ver que Hua Jin no hizo ningún movimiento para entrar a la habitación, preguntó con curiosidad, ¿qué pasa? ¿Por qué no abres la puerta y entras? Bueno, ¿podría decir que tenía miedo? Tenía miedo de que una vez que abriera la puerta y entrara, quedara dentro del rango de vigilancia. Anteriormente, Gonjie había advertido que la residencia de la familia Gon estaba fuertemente vigilada y que no debían poner un pie en ningún otro lugar aparte de la habitación. Sin embargo, no era como si la habitación fuera un lugar seguro. En ese momento, sintió como si innumerables ojos lo estuvieran mirando. Natalia vio su expresión de asombro y pasó junto a él para abrir la puerta. En el momento en que la puerta se abrió, fue recibido por una habitación cuyo lujo superaba su imaginación. El color temático general de la habitación era el champán. Cortinas blancas impecables, puertas y ventanas de madera maciza blanca. Al entrar a la habitación, uno vería inmediatamente el guardarropa extremadamente lujoso. En el centro de la habitación había una cómoda cama de princesa con dosel. La cortina de la ventana color champán rozaba suavemente el borde de la cama, dándole una apariencia de ensueño. Gon Shaoyin había preparado originalmente esta habitación para Yun Sisi. De hecho, Gon Shaoyin había preparado en secreto esta habitación para Yun Sisi hace muchos años. En ese momento, Gon Shaoyin no sabía si Yun Sisi todavía estaba vivo. Él personalmente había adornado esta habitación para su amada hija. Aunque estaba profundamente consciente de que esta habitación podría ya no ser útil, la mantuvo como estaba. Todo el trabajo de limpieza en la residencia de la familia Gon lo realizaban sirvientes. Solo esta habitación fue limpiada por el propio Gon Shaoyin. Después de un día de trabajo, solía venir aquí a sentarse. Durante mucho tiempo, esta habitación se mantuvo impecable. Más tarde, cuando inesperadamente se enteró de que ella todavía estaba viva, regresó a esta habitación y se sentó en silencio por el resto de la noche. Gonjie pasó por allí y escuchó a Gon Shaoyin adentro.
Sentado solo, murmuró lentamente, ahora eres mayor. Esta habitación ya no te conviene. Después de eso, esta habitación permaneció vacía. Sin embargo, Gon Shaoyin también detuvo las frecuentes visitas. En el pasado, esta habitación le había parecido más bien un ancla emocional. Pero ahora que sabía que Yun Sisi estaba vivo, la existencia de esta habitación parecía tener poco sentido. Sin embargo, había muchas habitaciones de invitados en la familia Gon, por lo que no faltaban habitaciones. No había necesidad de ceder esta habitación a los huéspedes que vinieron para quedarse. Pero como Natalia estaba aquí y Gon Hye recordó que Gon Shaoyin una vez había preparado esta habitación, hizo arreglos para que Natalia se quedara en ella. ¡Wow! Tan pronto como Natalia entró en la habitación, se cayó sobre la cama emocionada. ¡Qué hermosa cama! Me gusta esta cama. ¿Es más bonita la cama de casa o esta? Fue solo una pregunta casual, pero Natalia no dudó antes de exclamar, me gusta esta cama aquí. Los párpados del actor temblaron violentamente. Parecía haber escuchado a Gon Hye mencionar que esta habitación estaba decorada por Gon Shaoyin. ¿De qué época era Gon Shaoyin? ¿Cómo podía Natalia preferir la cama que había comprado Gon Shaoyin a la que él compró? Capítulo 4341. El otro lado 310 podría ser. ¿Su sentido de la estética no era tan bueno como el de las personas de generaciones anteriores? La confianza del actor se vio sacudida instantáneamente. Toc, toc, toc. Mientras Hua Hin reflexionaba sobre esto, se escuchó un golpe en la puerta. Dio la vuelta. Era Alice parada en la puerta. La puerta no estaba cerrada, pero ella no entró. En cambio, se paró en la puerta y le dijo, ¿está bien que lleves a Natalia? Tan pronto como escuchó que se la iban a llevar, Natalia se encogió asustada detrás del actor, agarrándose el dobladillo de su camisa. No, ella no quería ir con Alice. Se aferró a Hua Hin como si él fuera la gota que le salvó la vida. El actor miró a Natalia y la agarró suavemente por los hombros. Le revolvió el pelo, se volvió hacia Alice y le dijo, ¿qué pasa? Me gustaría examinar a Natalia. ¿Examinar? Hua Hin no pudo evitar sentirse angustiado. Pasamos 10 horas en el avión y mucho tiempo siendo examinados. La propia niña está exhausta. Ella no se ha adaptado al entorno y te la llevas. ¿No crees? Alice cruzó los brazos sobre el pecho ante eso. ¿Por qué si no crees que regresamos en un vuelo de 10 horas? Tampoco vamos a hacer nada complicado. Es solo para tomar algunos signos vitales. La recuperaremos en un minuto. El actor no pudo decir nada al respecto, así que se arrodilló y convenció a Natalia. Ve con tía Alice, ¿quieres? Esperaré aquí, ¿de acuerdo? ¿A dónde me lleva? Para hacer un examen básico. Había esperado que Natalia se mostrase reacia, tal vez rompiera a llorar, pero no lo hizo. Luciendo deprimida, la chica le soltó la manga, dejó caer las manos a los costados y asintió levemente. Sí, vale. Caminó obedientemente hacia Alice. Aunque se mostró reacia, no dijo nada. Buena niña, Natalia. Te llevaré de regreso más tarde, ¿de acuerdo? No fue hasta que Alice se llevó a Natalia que Hua Hin dio un suspiro de alivio. Pero como no estaba familiarizado con el lugar, se quedó en su habitación, demasiado nervioso para ir a ninguna parte. Después del largo viaje en avión, estaba tan agotado que tan pronto como se sentó en el sofá, inmediatamente se quedó dormido. Natalia y Gon Fan fueron llevadas al laboratorio. Alice presentó por primera vez a los dos niños al médico en el laboratorio. Este es Gon Fan y esta es Natalia. Te he mencionado su situación antes. Durante mucho tiempo nuestra misión será ardua. Sin embargo, el fracaso no está permitido. ¿Me escuchas? Todos se quedaron paralizados, estupefactos. ¿No está permitido el fracaso? En el centro médico, ¿cuántos experimentos se realizaron cada día? Los requisitos de Alice nunca habían sido tan exigentes. ¿No se permite el fracaso? ¿Cómo sería eso posible? Solo después de innumerables fracasos y de adquirir experiencia se alcanza el éxito. Natalia se acercó poco a poco a Gon Fan con cierta inquietud. Ante ella había gente con batas blancas formando un semicírculo. Esto la hizo sentir como si estuviera de nuevo donde había estado antes.
Recordaba vagamente el olor acre a desinfectante en el hospital, los rostros fríos y las batas blancas que siempre ondeaban. Al instante, sintió una inexplicable oleada de disgusto. A ella no le gustaba este sentimiento. Capítulo 4342. El otro lado 311. Natalia estudió lo que tenía delante con inquietud. Von Fan tomó suavemente su mano. Aunque él no dijo nada y solo le dirigió una mirada firme, fue suficiente para consolarla. Era como si con él allí todo pareciera menos aterrador. Alice consultó con varios expertos y aplaudió ligeramente. Está bien, entonces eso está arreglado. Inmediatamente se volvió hacia Natalia y Von Fan y les dijo: está bien, ahora es mi turno de presentarles a mis socios. Este es Manson, este es Luca y este es Zack. Natalia notó que los médicos que estaban detrás de Alice parecían jóvenes, vibrantes y llenos de energía. Este era el equipo médico que Alice había formado. Era uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, el equipo docente estaba formado todos por jóvenes de unos 30 años. El equipo era leal a Alice y también resaltaba el incomparable encanto personal de Alice. Ahora, voy a idear un plan para ustedes dos. Pero antes de eso, debo tener una comprensión precisa de sus condiciones físicas. Natalia, coopera conmigo, ¿vale? Natalia preguntó con inquietud: ¿te dolerá? Aparte de extraer sangre, las otras actividades no harán daño. Natalia tenía sus miedos persistentes, pero fue lo suficientemente fuerte como para asentir. No hace falta decir que Von Fan cooperó completamente con Alice. Los dos niños fueron enviados a una serie de pruebas. En ese momento, Alice recibió una llamada de Romanka. Su llamada la tomó por sorpresa ya que rara vez la llamaba por teléfono. Básicamente, a menos que hubiera una emergencia, ambos se comunicaban por correo. Alice fue cautelosa cuando vio llegar su llamada. Una vez que se conectó la llamada, Romanka fue directo al grano. ¿Cómo está Natalia? Alice sonrió y dijo: todo está bien. Natalia estaba justo a su lado. Agarrando su teléfono, caminó hacia la puerta. A través de la puerta de cristal, se aseguró de que Natalia no pudiera escuchar su conversación. Profesor, dijo lentamente, ¿hay algo que no me está diciendo? En el otro extremo, Romanka estaba claramente sorprendida. No esperaba que ella le preguntara. ¿Qué te hizo preguntar eso? ¿Necesito decirte eso? Deberías saberlo mejor. Alice no tenía intención de demorarse. No quería andar en círculos con Romanka. Ahora que Natalia estaba en sus manos, desde que abordó el avión ayer, hasta ahora, Alice había cortado todos los medios de comunicación de Natalisa con la profesora Romanka. Como resultado, Romanka no pudo obtener ninguna información de Natalisa. Probablemente fue por eso que había tomado la iniciativa de contactarla. Profesor, no voy a dar vueltas con usted. Espero que sea sincero conmigo en todo. Romanka guardó silencio por un momento, pero solo dijo vagamente: no sé qué quieres decir con eso. Estos días ya no soy el abogado tutor de Natalia. Ni siquiera la he visto en mucho tiempo. ¿Sobre qué quieres que sea honesto contigo? Sobre su condición anterior. Capítulo 4343. El otro lado 312, sobre su condición anterior. ¿Su condición? Romanka fingió inocencia. Como puedes ver, te he entregado todos los informes médicos, ¿no los estudiaste tú mismo? ¿Crees que no me he dado cuenta? Al informe médico de Natalia le faltan varias páginas. Romanka hizo una mueca, algo desconcertada por sus palabras. ¿Por qué estás sorprendido? ¿Le sorprende saber que ha alterado el informe médico? ¿Qué quieres decir con que lo he manipulado? No sé de qué estás hablando. Alice bajó la voz. Faltan varias páginas del informe. Si uno no mirara de cerca, no sería capaz de saberlo. Manipulaste y ocultaste parte del informe médico de Natalia. Después de eso, falsificó varios informes y los pegó en la parte de atrás. La escritura antes y después es muy diferente. La primera página parece envejecida y las páginas nuevas son incluso varios tonos más blancas que el papel antiguo. ¿Crees que soy un tonto? Tú. Romanka, escucha, dijo Alice muy seriamente. Pase lo que pase, tengo que pedirte tu cooperación.
Eres el profesor más autorizado en este campo. Tengo pruebas suficientes de que utilizaste a Natalia para esos experimentos inhumanos. Si no coopera conmigo, lo demandaré en un tribunal internacional. No solo enfrentará una multa alta, sino que su reputación quedará arruinada. ¿Qué tal? ¿Es este un intercambio lo suficientemente bueno? La profesora Romanka guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró. La generación más joven realmente nos superará. Suspiró para sí mismo y luego dijo, ¿cómo deberíamos encontrarnos? Alice sonrió aliviada y finalmente arqueó la frente. Sabía que al decir esto, el profesor Romanka quería decir que estaba dispuesto a cooperar con ella. También significaba que había negociado con éxito. Alice dijo alegremente, enviaré un jet privado a recogerte y te emitiré un pase VIP de Hurricane Group. Considero un honor poder visitar en mi vida el centro de tecnología médica más importante del mundo. Después de darle instrucciones de seguimiento y finalizar la llamada, Alice finalmente se sintió un poco más relajada. La profesora Romanka era la experta en personalidades múltiples más autorizada del mundo. Si pudiera conseguir su ayuda, las cosas podrían ir mucho mejor a partir de ahora. A Alice también le preocupaba que la profesora Romanka dañara a Gonfan. Parecía tener un gran interés en el chico. Sin embargo, ignorando esas teorías de conspiración, tenía plena confianza en que podría proteger a Gonfan en su territorio. De ahora en adelante, solo podría dar un paso a la vez. No hubo prisa en lo que respecta a la condición de Natalia, pero la situación de Gonfan no era optimista. No podía esperar más y Gonfan no tenía tiempo que perder. Antes de que llegara la profesora Romanka, Alice una vez más hipnotizó a Gonfan. Sin embargo, no hubo ningún avance. Parecías haber desaparecido de este cuerpo también. Alice no había sido una gran experta en el campo antes y, por lo tanto, sabía poco sobre el mundo de las personalidades múltiples. Si Gon Hye no la hubiera instado repetidamente a tratar a Yo-Yo, no habría incursionado en este campo. Sin embargo, si la profesora Romanka estuviera dispuesta a ayudarla, las cosas irían mucho mejor. Gonfan y Natalia lo pasaron bastante bien durante las 2 semanas que estuvieron en la isla. Capítulo 4344. El otro lado 313. Gonfan y Natalia lo pasaron bastante bien durante las 2 semanas que estuvieron en la isla. Los dos niños se llevaban bien con los médicos del centro médico. Cuando había tiempo libre, Joaquín y Gon Hye los llevaban al mar para mantenerlos relajados. Durante este periodo, Yun Shishi llamaba por vídeo a Gonfan todas las noches. Sin embargo, entre los dos, cada uno guardaba ciertas cosas en lo más profundo de sí. Gonfan conocía su propia situación y apreciaba cada día con Yun Shishi. A pesar de que estaban a medio mundo de distancia, la videollamada de todos los días seguía siendo el momento más cálido para Gonfan. En comparación con el ajetreo de Gon Hye y Alice, Joaquín parecía tener mucho tiempo libre disponible, pero aún así, no se atrevía a vagar por la isla. Se dijo que la isla estaba cubierta por una red de defensa cuántica. Había mecanismos invisibles y alarmas por todas partes. Si se activase, toda la isla quedaría armada. Como Joaquín no estaba familiarizado con la isla, no se atrevió a moverse. Sin embargo, el castillo estaba bien equipado con instalaciones de entretenimiento. La sala de billar, la sala de vídeo, el gimnasio. Cuando tenía tiempo libre, llevaba a los dos niños a caminar por la playa incluso si Gon Hye no estaba presente. Alice se burló de él diciéndole que durante este periodo de tiempo habría adquirido mucha experiencia con los niños. Cuando se convirtiera en padre y tuviera sus propios hijos en el futuro, no estaría tan nervioso a la hora de cuidarlos. Joaquín no sabía si esto era algo feliz o triste. Le resultaba difícil imaginar tener un hijo propio. Ya había tratado a Natalia como a su propia sangre. Entonces, incluso si se presentara una oportunidad en el futuro, por consideración a la niña, es posible que no quiera otro hijo. 2 semanas después, Romanka y Alice se encontraron con éxito. Esa noche, a pesar de la fatiga que sentía por el vuelo, Romanka se reunió con Alice en la sala de conferencias. No se permitiría a nadie más entrar o salir de la habitación. En la sala de conferencias, Romanka le reveló un secreto impactante a Alice. En realidad, tienes razón. Te oculté una cosa. Y eso es,
Romanka levantó la vista solemnemente. El hecho es que Natalia es en realidad una persona secundaria. Alice nunca habría imaginado que esto era lo que la profesora Romanka quería decirle. Después de escuchar esto, quedó aturdida y no pudo recuperarse durante mucho tiempo. La niña que viste en mi hospital ese día, la personalidad que apareció en realidad era Natalisa. A diferencia de Natalia, Natalisa tiene una personalidad típicamente sensible. Es frágil, sensible y aparentemente fría, pero en realidad es muy gentil. No te he dicho nada en todo este tiempo porque no sabía cómo sacar a relucir esto. Estás mintiendo. Alicia estaba enojada. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Cómo podría Natalia ser la persona secundaria? A Alice no le convenció lo que decía la profesora Romanka. Aunque había contratado a este hombre para que la ayudara a tratar al niño, no creía todo lo que decía Romanka. El actor se lo había mencionado antes. La profesora Romanka podría haberle enseñado hipnosis a Natalisa. Y, a través de Natalisa, quería lograr su objetivo de controlar a Yo-Yo. Aunque también sentía que este escenario podría ser demasiado una conspiración y parecía poco realista, no era del todo imposible. Capítulo 4345. El otro lado 314. Sin embargo, en todos sus cálculos, no esperaba que Natalia fuera una personalidad secundaria. ¿Crees que te estoy mintiendo? Romanka se reclinó en su silla con una expresión melancólica. Sé lo que probablemente piensas de mí. Debes pensar que soy un científico oscuro, malvado e irrazonable que se especializa en utilizar niños tan vulnerables e indefensos para experimentos humanos. Sí, Alice, para ser honesta contigo, tengo mis ambiciones. El trastorno de personalidad múltiple sigue siendo un desconocido en este mundo. De hecho, hay más de unas pocas personas en este mundo que sufren de personalidades múltiples. Nuestra lista registrada no incluye pacientes con personalidades múltiples en todo el mundo. En otras palabras, los pacientes que tenemos ahora son solo la punta del iceberg. Alice, tengo tantas ganas de conquistar este campo que parece que estoy apurando las cosas. Puede que te parezca malicioso, pero no lo creo. No tienes que imaginar lo malvado que soy. No hay necesidad de eso. Incluso con el tono aparentemente sincero de Romanka, Alice tenía miedo de confiar completamente en él. Si las cosas son como dices, ¿será entonces que tú creaste la personalidad de Natalia? Sí. Entonces, ¿por qué creaste esa personalidad? Alice se mostró escéptica. ¿Es esto lo que usted llama un experimento en la sociedad de la personalidad? No precisamente. De hecho, la comunidad médica siempre ha creído que una condición como las personalidades múltiples es una condición que ocurre naturalmente. Yo, en cambio, no pienso así. Creo que cualquiera podría desarrollar tal condición. Por eso elegí a Natalisa como tema. Natalisa es un ejemplo clásico de personalidad deprimida, así que para tratar esa personalidad, creé a Natalia, que es inocente, amable y cálida. Todavía me cuesta creerte. Este hecho estaba demasiado lejos de lo que ella sabía. No podía creer que Natalia fuera una personalidad secundaria. Esto significaría: ¿Natalisa era la personalidad dominante que nunca desaparecería? Bueno, ¿puedes explicar por qué Natalisa sabe hipnosis? Romanka finalmente pareció sorprendida cuando escuchó esto. No esperaba que Alice fuera tan astuta como para poder hacer este descubrimiento. ¿Cómo supiste que Natalisa sabe hipnosis? Ella ha hipnotizado a Joaquín y Yo-Yo. No sé el nivel exacto de su habilidad de hipnosis, pero probablemente sea bastante hábil en hipnosis lúcida, ¿verdad? Romanka quedó atónita por un momento. Él sonrió de repente, sus ojos brillaban de admiración. Realmente impresionante, Alice. Eres muy observador. Le enseñé hipnosis a Natalisa, porque tenía problemas para dormir. Entonces le enseñé cómo hipnotizar a la gente y, a través de la hipnosis, controlar a Natalia. Por lo que es cierto. ¿Y eso se hace a través de esa bola de cristal? Así es. ¡Qué inesperado! ¿Cómo le enseñaste, Romanka? En realidad, la capacidad de Natalisa en hipnosis no es tan impresionante, aunque es más que una aficionada. ¿Lo has olvidado, Alicia? Yo también fui hipnotizador una vez.
Para mí es muy sencillo enseñar hipnosis a alguien. Cuanto más delicada emocionalmente es la personalidad, más fácil es hipnotizar, especialmente una personalidad como la de Natalia. Aprender hipnosis no tiene nada que ver con la edad. A menudo los mejores en este campo son los jóvenes. Capítulo 4346. El otro lado 315. Por ahora, dejemos de lado el asunto de Natalia. Alice hizo una pausa y se acercó a él. Bajó la voz y preguntó solemnemente, ¿realmente no hay otra manera? ¿Qué? No entiendo lo que quieres decir. Aunque puede que no estés familiarizado con la situación de Yo-Yo, te lo mencioné antes. Pero... O ahora entiendo. Me estás pidiendo que me una para encontrar una cura para el niño. Pero no pareces confiar mucho en mí. Verá, ni siquiera me ha mostrado el informe médico detallado del niño. Romanka la miró con calma, sondeando. Alicia respiró hondo. De ninguna manera voy a mostrarte el informe médico del niño, dijo con firmeza. En lugar de enojarse, Romanka se rió. Mira, si no estás dispuesto a contarme su situación de salud, ¿cómo puedo colaborar contigo en un tratamiento? Teniendo en cuenta lo que has dicho, parece que podrás idear un plan de tratamiento adecuado incluso si no conoces su situación de salud. Alice obviamente confiaba en la fuerza de Romanka. Sin embargo, Romanka se rió a carcajadas. ¿Por qué me tomas? ¿Un dios? Usted mismo es médico. ¿No crees que es irrazonable decir tal cosa? Romanka hizo una pausa y luego dijo, si un médico no comprende la situación del paciente, no podrá elaborar ningún plan de tratamiento adecuado. Además, el ámbito de las personalidades múltiples sigue plagado de dificultades. Por el contrario, incluso si tuviéramos registros médicos completos, eso no significa que seremos capaces de elaborar un plan de tratamiento perfecto. Agitada, Alice se enderezó. No puedo posponerlo más. Si no puedo idear un plan de tratamiento perfecto, tendré que destruir todas las personalidades, excepto la personalidad primaria, mediante hipnosis. Oh. Romanka, por otro lado, se interesó y captó el mensaje. ¿Todas las personalidades excepto la primaria? ¿Eso significa que ya ha generado una tercera personalidad o más? Alice no esperaba que él fuera tan astuto como para captar el punto de inmediato. Suenas como si tuvieras prisa. ¿Como si la condición del niño fuera irreparable? Romanka estudió su expresión mientras hablaba. Cuando terminó, de repente sonrió. No parece tan malo como pensé al principio. Después de todo, todavía no estás dispuesto a permitirme tener los registros médicos de Yo-Yo. No parece tan pesimista. Exasperada, Alice no tuvo más remedio que decir con franqueza, realmente no tengo otra opción. Después de todo, yo no soy la autoridad en este campo, pero tú sí. Ahora mismo, quiero salvar tanto a Gonfan como a Yo-Yo. Sin embargo, algo ha sucedido recientemente. ¿Qué pasó? Romanka presionó con curiosidad. Por razones desconocidas, había intentado asesinarlo. Incluso Romanka, que es una veterana, frunció el ceño ante esto. Sin molestarse más en protegerse de él, Alice le contó en detalle los acontecimientos de ese día. Romanka escuchó y guardó silencio por un momento. Luego dijo inmediatamente, parece que ha pasado por una segunda división. ¿Una segunda división? Bajo una determinada condición en el trastorno de personalidad dividida, una sola personalidad puede dividirse en dos, y dos personalidades en cuatro, y así sucesivamente. En cuanto a cuántas veces esto puede ocurrir, hasta la fecha no hay un registro detallado. Capítulo 4347. El otro lado 316. Bajo una determinada condición en el trastorno de personalidad dividida, una sola personalidad puede dividirse en dos, y dos personalidades en cuatro, y así sucesivamente. En cuanto a cuántas veces esto puede ocurrir, hasta la fecha no hay un registro detallado. El récord más alto conocido es el de 21 personalidades. ¿Puede un trastorno de doble personalidad convertirse realmente en un trastorno de personalidad múltiple? Una personalidad dividida se desarrolla, en pocas palabras, cuando hay demasiado dolor para que una persona lo soporte. Por tanto, el estado mental da lugar al desarrollo de una segunda personalidad a partir de un mecanismo de autoprotección.
Entonces, cuando la personalidad dividida evoluciona hacia personalidades múltiples, significa que el mecanismo mental ya ha comenzado a crear una sociedad de personalidades. Esta sociedad de personalidad puede ser creada por el propio paciente o puede crearse mediante manipulación por algún medio externo. Algunas teorías sugieren que el trastorno de personalidad múltiple está asociado con un trauma infantil. Internacionalmente se reconoce que el momento más probable de desarrollar esta condición es antes de los 7 años. Si un niño sufre un trauma emocional grave antes de los 7 años, es probable que provoque una enfermedad mental. El trastorno de personalidad múltiple es una posibilidad. Cuando una persona se encuentra con un impacto fuerte y difícil de manejar, puede entrar en un estado de negación para convencerse de que esto no me pasó a mí. Entonces, podría crear una personalidad capaz de soportar el gran trauma en lugar de la víctima. La personalidad puede tomar represalias inmediatamente, puede quedarse ciega o sorda, puede empezar a gritar o puede hacerse un ovillo. Cada vez que se repite un estrés o trauma similar, existe la posibilidad de que estas personalidades completen automáticamente la transición. Tómate a ti como ejemplo. Había sufrido el acoso de Lee y Yunna en su infancia. Estas trágicas experiencias destrozaron mentalmente a un Youyo sano, provocando la formación de otra personalidad. Las dos personalidades podrían hacer cada una su propio trabajo y afrontar diferentes situaciones en lugar del niño. Cada personalidad de una persona con personalidades múltiples es estable, completa y tiene diferentes patrones de pensamiento y recuerdos. Estas personalidades divididas lo abarcan todo y pueden variar en género, edad, raza e incluso especie. Se turnan para manifestar comportamientos que controlan a los pacientes. Cuando cualquiera de estas personalidades secundarias toma el control del cuerpo, la personalidad primaria puede desconocer lo que ha hecho durante este periodo, lo que daría lugar a un grave fenómeno de tiempo perdido. Si las personalidades divididas sabían de la existencia del otro, se las llamaba conciencias coexistentes. Incluso podrían sentarse a una reunión. Mi sugerencia es que actualmente observemos al paciente con personalidad múltiple a través de imágenes cerebrales. Las imágenes cerebrales de pacientes con trastorno de identidad disociativo y aquellos con tendencia a alucinar son notablemente diferentes. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer con la condición de Youyo? ¿Mi consejo? Alicia asintió sombríamente. Si realmente deseas conservar dos personalidades, no es imposible. El tratamiento de personalidades múltiples es un proceso minucioso y muy personal. Los científicos y médicos han probado muchos métodos para diferentes pacientes. El más popular es la integración de la personalidad. Al comprender y analizar las diferentes personalidades del paciente, el terapeuta encuentra una personalidad interior que está familiarizada con todas las personalidades, a menudo llamada persona de autoayuda interior. Y lo convierte en la personalidad central. Al mismo tiempo, a las otras personalidades se les permite comunicarse entre sí y entenderse. Entonces se obtiene el consentimiento para fusionar dos o más personalidades similares, reduciendo así gradualmente el número de personalidades internas. Finalmente, múltiples personalidades se convertirían en una. Capítulo 4348. El otro lado 317. Sin embargo, incluso si el tratamiento tiene éxito, la presión externa puede hacer que la personalidad se disocie nuevamente. Además, debido a que el paciente es muy sugestivo, la hipnosis se utiliza a menudo para convocar las diferentes personalidades del paciente para el tratamiento. Sin embargo, esto solo trata los síntomas y no la causa. De hecho, la disociación interior no era nada especial. Era un fenómeno común. La mayoría de la gente habría tenido alguna experiencia con la disociación interna. Por ejemplo, uno puede estar absorto en una novela maravillosa y completamente inmerso en la trama, sin ser consciente de lo que sucede a su alrededor. También está el soñar despierto, estar aturdido, la meditación, la amnesia, etc. Sin embargo, estos no son trastornos, sino la actividad mental diaria ordinaria. Sin embargo, las personalidades múltiples serían el epítome de tales estados. Lo tengo. Alicia se puso de pie. Bueno, comencemos con las imágenes cerebrales. Ella nunca le había realizado imágenes cerebrales a Youyo.
El centro médico Hurricane Group estaba completamente equipado, por lo que no hubo problema para realizar ningún tipo de examen. Siempre y cuando el chico estuviera dispuesto a cooperar. Romanka asintió. Después de esto, Alice y Gonfan tuvieron una breve discusión. Cuando Gonfan se enteró de que iban a realizar imágenes cerebrales, al principio se resistió un poco. Sin embargo, después de que Alice explicara que era una imagen cerebral, Gonfan estuvo de acuerdo. No es que no confiara en Alice, pero en realidad no confiaba en Romanka. Ya que Alice estaba allí, y el pequeño le puso cara. Alice llevó a Gonfan a la sala de examen. Estaba completamente oscuro, excepto por el tenue resplandor de las luces fantasmales. Solo había un instrumento grande en la gran sala de examen. Era como una máquina de resonancia magnética, aunque no lo era. Los dos instrumentos parecían muy similares. Alice le indicó a Gonfan que se acostara sobre él. Su cabeza estaba cubierta por una cubierta blanca parecida a un casco. Alice presionó un botón y Gonfan sintió que lo movían lentamente hacia el dispositivo. Acuéstate obedientemente. No te muevas hasta que yo lo diga. Está bien. Gonfan fue muy cooperativo y estuvo de acuerdo. Alice salió de la habitación. La profesora Romanka estaba sentada frente a la pantalla, mirando la imagen que se había formado. Se vieron algunos puntos negros dispersos contra el fondo en blanco de la pantalla. Mira aquí. La profesora Romanka golpeó suavemente la pantalla. Existen diferencias significativas en las imágenes cerebrales de pacientes con trastorno de identidad disociativo y aquellos con alta o baja propensión a las alucinaciones. DID indica trastorno de identidad disociativo. CHE indica alta propensión a alucinaciones. CL indica baja propensión a las alucinaciones. TIS indica estado relacionado con el trauma. NIS indica estado neutral. Alice miró fijamente la imagen y de repente jadeó. ¿Eso significa que hay 5 personalidades habitando en el niño? Hay 4 personalidades activas. 4. ¿Cómo es eso posible? Alice claramente no estaba convencida. Por lo general, solo hay 2 personalidades que se manifiestan por turnos, y son Youyo y Gonfan. Junto a la personalidad que se manifestó ese día, hay como máximo 3. Entonces, ¿cómo surgieron 4? ¿Estás seguro de que puedes distinguir a las otras personalidades cuando aparecen? Alice realmente sintió que se le helaba la sangre ante eso. Lo que estás diciendo entonces es que las otras personalidades en realidad han aparecido sin que nos demos cuenta. ¿Simplemente no nos dimos cuenta? Solo pensar en ello hizo que Alice se diera cuenta de lo aterrador que era el trastorno de personalidad múltiple. Si realmente hubiera más personalidades escondidas dentro de él, habrían estado acechando durante mucho tiempo. ¿Cómo podría alguien como tú detectarlo? Capítulo 4349. El otro lado 318. ¿Cómo podría alguien como tú detectarlo? Romanka dijo medio en broma. Cuando las otras personalidades se manifiestan, su apariencia no cambia mucho. A lo sumo solo se produce un cambio de temperamento. Pero cuando se trata de temperamento, es abstracto. Además, ha decidido que el niño tiene una condición de doble personalidad. Naturalmente, no pensarás en otras posibilidades. Alicia frunció el ceño. Entonces, ¿estás diciendo que tiene 5 personalidades? No. Quiero decir, al menos, hay 4 personalidades activas. En ese caso, es posible que las personalidades que no se han manifestado no aparezcan en las imágenes, pero es cuestión de tiempo antes de que esas personalidades surjan también, pero eso lleva tiempo. Pero al menos 4 personalidades están activas. Alice preguntó preocupada, entonces, ¿crees que las otras personalidades se comportarán de manera disfrazada? No puedo estar seguro de eso. Pero lógicamente es posible. Alice parecía aún más sombría. ¿Qué hacemos ahora? Romanka guardó silencio por un momento. Si confías en mí, déjame tener su expediente e intentaré idear un plan de tratamiento. Estoy interesado en él, pero no te preocupes. No intentaré ningún experimento aleatorio con él. Todo se hará con precaución. Alice dudó por algún tiempo. Romanka fue paciente y la estudió en silencio. Luego, finalmente asintió con gran dificultad.
Está bien, confiaré en ti esta vez. Alice llevó a la profesora Romanka a los archivos. Abrió la sólida puerta. La sala de archivos estaba llena de docenas de estanterías altas. El lugar contaba con registros completos que contenían información e historial médico de muchos pacientes. Romanka no apresuró a Alice en su búsqueda del historial médico del niño. El simple hecho de entrar en los archivos lo sorprendió tanto que sus ojos se abrieron como platos. Esto es increíble. Es como un tesoro escondido. No está mal llamarlo bóveda del tesoro. La mayoría de la gente no tiene autoridad para poner un pie aquí. Incluso en mi equipo médico, hay muy pocas personas que tienen la autoridad para entrar en esta sala. Entonces me siento realmente honrado. Alice llevó a Romanka a una hilera de estantes. La sala de archivos estaba equipada con elementos de alta tecnología, como estanterías autoextraíbles y escáneres de iris. Alice ingresó la información relevante y pronto apareció el historial médico del niño. Le entregó solemnemente el informe médico a Romanka. Profesor, dijo en voz baja, es mejor que seamos cordiales en nuestro trato. Este archivo es de suma importancia, solo tenemos una copia del mismo. Debes cuidarlo bien. Además, si tienes otros motivos ocultos en lo que respecta al niño, no lo toleraremos. En este momento, mi libertad personal está en tus manos, dijo impotente la profesora Romanka. Estás poniéndote demasiado a la defensiva. Tengo que tomar precauciones. Alice confió. Hay científicos que están dispuestos a sacrificar sus vidas y su dignidad por la investigación. La verdad es extremadamente importante. Para un detective, el resultado de la deducción es más importante que su vida. Entonces, para un médico, si es capaz de estudiar los casos más complejos en su campo de especialidad, por supuesto, se deduce que esto es más importante que su propia vida. La ciencia ha avanzado tanto que debería saber en qué se basa. Alice dijo en voz baja, se basa en innumerables experimentos fallidos. Capítulo 4350. El otro lado 319. Alice dijo en voz baja, se basa en innumerables experimentos fallidos. Pero, en cualquier caso, este chico no puede ser un sujeto de prueba. Espero que lo tengas claro. Entiendo. Ya era tarde cuando Alice terminó su reunión con Romanka. En ese momento, Gonfan y Natalia ya habían vuelto a descansar. Al salir del laboratorio de investigación, Alice miró fijamente a Romanka y llamó a su mano derecha. Ricky, envía a alguien para que lo vigile. Entendido. El asistente detrás de ella fue bastante riguroso y preguntó confundido, ¿todavía estás preocupado por él? No precisamente. Primero, tengo que tener un poco de cuidado con esa vieja zorra de Romanka. Alice estaba más que un poco reacia a entregar el informe médico del niño a Romanka, pero en ese momento no se le ocurrió mejor solución que esa. Lo único que podía esperar era que al viejo zorro se le ocurriera algo útil. Romanka tomó el parte médico y se encerró en su habitación. Allí se aisló durante más de una semana. Durante este tiempo, Yo-Yo y Gonfan se habían manifestado por turno varias veces. Cuando Yo-Yo se despertó y se encontró en la isla, se sorprendió bastante. Temprano esa mañana, Gon-Hye se despertó por un ruido. En el momento en que salió de su habitación, vio a Yo-Yo parado en el pasillo en camisón, confundido. El niño miró a su alrededor, un séquito de sirvientes detrás de él sosteniendo sus pantuflas y su abrigo como si fuera real, temiendo que el pequeño heredero se resfriara. Desconcertado, Gon-Hye se acercó, pensando que el niño era Gonfan. Pero tan pronto como el chico se dio la vuelta y habló, instantáneamente reconoció a Yo-Yo. Este no era Gonfan. ¿Tío? ¿Por qué estoy aquí? Gon-Hye estaba igualmente sorprendido, pero rápidamente se recompuso. Despidió a los sirvientes y les quitó las zapatillas de algodón y el abrigo. El suelo del pasillo fue revestido de mármol. Preocupado de que Yo-Yo pudiera resfriarse, Gon-Hye se agachó pacientemente y le dijo, «Extiende el pie». El niño extendió el pie cooperativamente y permitió que el hombre se pusiera los zapatos y el abrigo. Inclinó la cabeza hacia atrás, desconcertado, y le preguntó al hombre, «¿Por qué estoy aquí? ¿Es esta la isla Aklan?» «No. Este es el grupo de huracanes».
Grupo Huracán. ¿No has estado aquí antes? Preguntó Gonjie con desaprobación. El niño volvió a mirar el pasillo desconocido. Aunque había estado aquí antes, nunca había entrado al castillo y no podía reaccionar ante el estilo opulento. Desconcertado, el niño miró a su alrededor y preguntó: ¿por qué estoy en Huracán Group? Oh. Fue solo entonces que Gonjoe se dio cuenta de que el niño parecía no saber nada acerca de la lesión de Yun Sisi. Nunca hubiera pensado en este punto que Yun Sisi había sido apuñalado y estaba acostado en una cama de hospital. Gonjie vaciló, sin saber si debía decirle esto. Sin embargo, el niño era extremadamente sensible. Cuando vio la expresión vacilante del hombre, arqueó las cejas con sospecha. ¿Le pasó algo a mami? Oh. El chico inmediatamente agarró la esquina de su camisa con agitación. ¿Qué pasó?, preguntó nerviosamente. Cuéntame. Tu mami ha resultado herida. Te pusiste pálido de la sorpresa. ¿Herido? ¿Cómo? ¿No tienes ni idea? El chico jadeó ante eso. ¿Qué pasó exactamente? Dímelo rápido. Capítulo 4351. El otro lado 320. ¿Qué pasó exactamente? Dímelo rápido. Todo el mundo sospecha que fue Gonfan quien la apuñaló. Ese día, por alguna razón, Gonfan perdió el control de sus emociones y fue enviado al hospital para recibir tratamiento de emergencia después de que accidentalmente comió demasiados analgésicos. Gonjie le contó todo lo sucedido, en detalle. Pero no te preocupes. Tu mami está bien ahora. De lo contrario, no estaría aquí tan tranquila. En el fondo, sabías que su tío se preocupaba tanto por ella como él. Escuchó, se calmó y bajó la cabeza. Era imposible saber exactamente lo que estaba pensando. Gonjie preguntó tentativamente: ¿qué piensas? Creo que este asunto es muy extraño. Estoy bastante seguro de que no fue la personalidad de Gonfan quien apuñaló a mamá. Sin embargo, es imposible en la personalidad dividida, a menos que otras personalidades residan en mi cuerpo. Si ese es el caso, no puedo estar seguro de si esas personalidades son peligrosas. Por eso te trajimos de regreso al grupo Huracán. Alice está trabajando con Romanka para encontrar un tratamiento. Te veías aún más sombrío ahora. Se apoyó contra la barandilla un poco tristemente y frunció el ceño. ¿Qué dijo Alicia? Ella no me ha dicho nada. No parece haber ningún progreso. Bien. Gonjie se sorprendió al notar que el niño no sospechaba de Gonfan. ¿No crees que Gonfan podría haber sido quien hizo esto? Imposible. ¿Por qué? El niño respiró profundamente. Él se preocupa por mamá tanto como tú y yo. Soy diferente a él en que hay otras personas que me importan además de mamá. Él, por otro lado, no se preocupa por nadie más que por mamá. ¿Cómo podría hacer algo para lastimarla? De ninguna manera. El niño confiaba en Gonfan mucho más que nadie. Como ya estaba en esta isla, significaba que probablemente tendría que cooperar con el tratamiento durante algún tiempo. No podría regresar. Que así sea, ya que él estuvo aquí. Él estaría de acuerdo con todo lo planeado. Sin embargo, insistió en una cosa. Si el plan de tratamiento implicara destruir la personalidad de Gonfan, él no estaría dispuesto a aceptarlo. Sintió que si Gonfan moría, su propia alma estaría incompleta. Gonfan y él eran uno. Su tratamiento ideal sería uno que permitiera que las dos personalidades se fusionaran tácitamente. De esta manera, sería bueno, ya sea para él o para Gonfan. Durante este tiempo, las personalidades de Gonfan y Youyou se turnaron para manifestarse varias veces. 2 semanas después, Romanka finalmente salió de su habitación y le dijo a Alice que le gustaría llevar a cabo un experimento de hipnosis. Cuando mencionó la hipnosis, Alice se volvió cautelosa. Romanka entendió sus preocupaciones, por lo que indicó que Alice podía estar presente durante el proceso. ¿Qué tipo de prueba de hipnosis es? Quiero crear una ilusión a través de la hipnosis, y deseo usar la hipnosis para convocar a las personalidades de Gonfan y Youyou para que se conozcan. Romanka hizo una pausa y luego dijo: pero, en el curso de la hipnosis, no podemos descartar que otras personalidades aparezcan en el paisaje onírico. Eso es peligroso.
Alice se dio cuenta de la naturaleza peligrosa de este experimento. Si otras personalidades más peligrosas aparecieran en este sueño y lastimaran a Youyou y Gonfan, como forasteros, no podrían interferir en absoluto. Romanka asintió. Cualquier experimento conlleva riesgos antes de que se establezcan. Debo dejarte eso claro también. Pero no hay otra manera. Este experimento es un imperativo. Alice asintió y, con prudencia, pidió permiso a Youyou y Gonfan. Capítulo 4352. El otro lado 321. Esa noche, Alice llevó al Youyou al laboratorio y esperó a Romanka. Sentado en el laboratorio, el niño estaba claramente inquieto. Confirmó nuevamente: en esta hipnosis, podré ver a Gonfan, ¿verdad? Sí. De repente te pusiste nervioso. Antes de esto, había aprendido a través de Alice que había otras personalidades habitando su cuerpo. Eso significaba que las posibilidades de encontrar otras personalidades en el paisaje onírico serían muy altas. En otras palabras, muy bien podría encontrarse con otras personalidades antes de conocer a Gonfan. ¿Puedes estar seguro de que las personas que veo en mi sueño bajo hipnosis son mis otras personalidades? Sí. Entonces, si esa personalidad se parece a las demás, ¿cómo podría saberlo? Preguntó, porque Gonfan había escrito en su diario que había soñado con personas que se parecían exactamente a Youyou tratando de cazarlo. Gonfan había sospechado previamente que esta persona era Youyou, pero después de saber que podría haber otras personalidades residiendo en este cuerpo, comenzó a sospechar de ellas. Quizás esta personalidad que se parecía exactamente a Youyou era otra persona. Entonces sospechaste que había dos personalidades dentro del cuerpo que se parecían exactamente a ellos. Varias personalidades podían parecer iguales, pero las posibilidades de que fueran diferentes eran mayores. Por ejemplo, había un paciente con una docena de personalidades residiendo en su cuerpo. Sin embargo, estas personalidades tenían caras diferentes. Había chicas rubias, hombres de mediana edad e incluso detectives del FBI, y cada uno de ellos desempeñaba papeles diferentes. La cabeza de Alice empezó a palpitar. Tu condición es un poco más complicada, Youyou, así que no puedo decir con certeza a quién conocerás en esta sesión de hipnosis, pero siempre es bueno estar alerta. ¿Por qué dices eso? La expresión de Alice era sombría. Porque, en un sueño, cualquier personalidad distinta a la tuya desaparecerá por completo si se daña fatalmente. El niño rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir y se estremeció. No esperaba que este experimento fuera tan arriesgado y empezó a sentir miedo. ¿Quieres decir que si alguien mata a Gonfan en mi sueño, la personalidad de Gonfan realmente desaparecerá por completo? Así es. ¿Qué hay de mí? No desaparecerás, siempre debes recordar eso. Alice se agitó de repente. Te sorprendiste por su nerviosismo. Primero, debes recordar que eres la personalidad principal. En tus sueños, no importa los ataques que encuentres, nunca desaparecerás. Nunca serás destruido. No importa el daño que sufras, aunque parezca real, no debes creerlo. De lo contrario. ¿De lo contrario qué? De lo contrario, nunca podrás despertar y las otras personalidades se apoderarán de tu cuerpo. El chico jadeó a su pesar. Si crees que estás muerto, tu personalidad inconscientemente pensará que estás muerto, como sucedió anteriormente. Caerás en un sueño profundo. En ese momento, si algo le sucede a usted y a Gonfan, las otras personalidades indeseables ocuparán su cuerpo. Será extremadamente difícil entrar en la hipnosis para recuperar tu personalidad. Por lo tanto, debes entender que no importa qué tan dañado estés, eres diferente de Gonfan. Nunca serás destruido. Capítulo 4353. El otro lado 322. Youyou asintió gravemente, con el corazón apesadumbrado por alguna razón. Entiendo. Haré todo lo posible para proteger a Gonfan. A Alice le hizo mucha gracia eso. Chico tonto. Solo tienes que protegerte. Pero como dijiste, incluso si muriera en el sueño, seguiré existiendo en la realidad. Por otro lado, la existencia de Gonfan estaría en peligro. Tengo que protegerlo. Al escuchar esto, Alice se quedó en silencio por un momento. Por alguna razón,
Pensó en las preocupaciones anteriores de Yun Sisi. No pudo evitar preguntar indirectamente, si llegara un día en que todos decidieran renunciar a Gonfan, ¿qué elegirías? ¿Por qué lo abandonaríamos? Parecías confundido. Nunca renunciaré a Gonfan. Él es otro yo. Él es la otra mitad de mi alma. Si él desaparece, estaré incompleto, por muy bueno que sea. Alicia asintió, satisfecha, y le rascó el puente de la nariz. Eres una niña tan amable, Yo-Yo. Pronto llegó la profesora Romanka con algunos instrumentos necesarios para la hipnosis. Entró a la habitación y se acercó al niño. ¿Estás listo? Preguntó con preocupación. Sí. Aquí tienes una taza de té con leche. La profesora Romanka le entregó una taza al niño. Bebe esto. Tiene una pequeña dosis de sedantes. Solo un poco. Antes de ingresar al experimento de hipnosis, fue necesario que Yo-Yo tomara algunos sedantes. De lo contrario, si una persona estuviera extremadamente despierta, le resultaría difícil entrar en hipnosis en buen estado. Mientras el niño tomaba un sorbo de té con leche, Romanka instaló una lámpara amarilla tenue y la encendió. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La gran habitación se vio repentinamente sumida en una oscuridad total, salvo la débil luz que provenía de la lámpara frente a Yo-Yo. Después de beber el té con leche, el niño no sintió mucho y no tenía mucho sueño. Para empezar, había dormido lo suficiente, por lo que estaba completamente despierto. La profesora Romanka se sentó frente a él y lo saludó amistosamente. Hola, tú. Soy Romanka. Le tendió la mano al niño como si saludara a un caballero. El niño estrechó suavemente su mano extendida y sonrió. ¿Cómo estás? Pronto comenzaremos nuestro experimento. ¿Estás listo? Sí. Está bien, entonces déjame contarte una historia. Primero, recuéstese en su silla y relájese. Si bien. Acomodó al niño. Luego, en voz más suave, dijo, no respires demasiado. Quédate en silencio. Más silencio. Ajusta lentamente tu frecuencia respiratoria. Puso un metrónomo sobre la mesa, lo ajustó y le indicó al niño que ajustara su respiración al ritmo. Romanka procedió a contarle una historia. Fue un cuento de hadas muy seco. El niño se preguntó cuál era el sentido de que Romanka contara esta historia. ¿No se suponía que esto era un experimento de hipnosis? ¿Por qué estaba contando una historia? Sin embargo, solo Alice sabía que la hipnosis de Romanka había comenzado oficialmente sin que el niño se diera cuenta. En la habitación oscura y silenciosa, con la tenue lámpara amarilla y la voz profunda de Romanka, el sedante en el té con leche comenzó a hacer efecto silenciosamente. Capítulo 4354. El otro lado 323. El niño no supo cuándo había perdido el conocimiento. Cuando despertó de nuevo, se encontró en una gran sala de hospital. La razón por la que reconoció la barrera fue que cuando abrió los ojos, todo lo que pudo ver fue un manto blanco. Incluso podía oler el desinfectante. Su cabeza daba vueltas. Le tomó un momento adaptarse y darse cuenta de que estaba en el mundo que Romanka había creado para la hipnosis. ¿Era este el paisaje onírico? ¿O alguna dimensión del espacio? Recordó que Alice le había dicho que debía estar en guardia contra cualquiera que encontrara en este mundo. Lo que podría aparecer aquí podría ser la peligrosa personalidad que vive recluida en su cuerpo. El niño se puso inmediatamente alerta. Se levantó de la cama, miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en esta sala y comenzó a registrar la habitación. La sala era enorme y estaba bien equipada. Aparte de las instalaciones normales del hospital, que incluían pociones, agujas. El niño realmente sintió un escalofrío. Tenía especial miedo de esos espacios. Había estado en el hospital gran parte del tiempo cuando era niño y odiaba ese ambiente. Ahora que estaba en ese espacio, era inevitable que su corazón comenzara a latir con fuerza. El profesor Romanka había dicho que también convocaría la personalidad de Gonfan. Sin embargo, si apareciera Gonfan, las otras personalidades también podrían aparecer. Además, no podría decir si la persona que aparecería era Gonfan o alguien más. Cogiendo casualmente un bisturí del carrito, el niño se dirigió a la puerta y la abrió con cautela.
Más allá había un pasillo vasto y vacío. A ambos lados había un largo pasillo. Desde su ángulo, era imposible saber dónde terminaba el corredor. Cada pasillo correspondía a una hilera de ventanales del suelo al techo. Sin embargo, extrañamente, aunque la luz del sol afuera era claramente tan brillante y cálida, tenía dificultades para atravesar las ventanas. Era como si hubiera sido obstruido por una barrera invisible, de modo que el largo pasillo parecía especialmente oscuro. Fuiste a la ventana y la abriste. El fuerte viento sopló. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver que el piso en el que se encontraba estaba a más de 10 metros del suelo. Por lo que parece, tenía unos 5 pisos de altura. El niño cerró la ventana y miró a su alrededor. Después de muchas deliberaciones, decidió girar hacia la derecha. Porque soy tú, murmuró para sí mismo, refiriéndose a su propio nombre, que sonaba similar a la palabra, correcto, en chino, un intento de humor en una situación difícil. Mientras caminaba, de repente escuchó pasos que se superponían a los suyos. Tenía un sentido del oído muy agudo. El niño se detuvo en seco, alerta, de espaldas a la pared, tratando de escuchar atentamente de dónde venían exactamente los pasos. Aún más escalofriante fue el hecho de que cuando se detuvo, los pasos se detuvieron instantáneamente. ¿Será un eco de sus propios pasos? ¿Pudo haber sido tan sensible que confundió el eco de sus propios pasos con los pasos de los demás? Imposible. Esos pasos fueron mucho más rápidos que los suyos. El chico respiró hondo, obligándose a calmarse rápidamente. Alicia había dicho una vez que no importaba lo que le pasara en el sueño, él era la personalidad principal y nunca podría ser destruido. Capítulo 4355. El otro lado 324. Alicia había dicho una vez que no importaba lo que le pasara en el sueño, él era la personalidad principal y nunca podría ser destruido. Quizás por esa razón se volvió valiente y envalentonado. Se apoyó contra la pared, levantó un poco los pies para dar un paso y escuchó con atención en busca de un eco. No hubo ninguno. Eso lo tranquilizó. Se aventuró a salir de nuevo y empezó a caminar. Sin embargo, al poco tiempo, los extraños pasos regresaron y se superpusieron a los suyos. El niño se dio cuenta de que el sonido venía detrás de él. Fingió caminar tranquilamente. Luego se giró bruscamente y miró hacia atrás. A lo lejos, una sombra pasó rápidamente por el final del pasillo. Claramente, la sombra también estaba muy alerta. Después de sentir su descubrimiento, rápidamente se escondió en una habitación a lo largo del pasillo. La puerta de esa sala no se abrió, por lo que la figura oscura pareció presionarse contra ella, acurrucándose deliberadamente. De repente, las extremidades de Youyou se enfriaron. Esta persona, obviamente lo estaba siguiendo. ¿Pero cuál era su propósito al seguirlo? Retrocediste medio paso, sospechando la identidad de la figura en la sombra. ¿Podría ser Von Fan? El niño gritó con cautela. Von Fan. No pasó nada por un tiempo. Miró en esa dirección mientras lentamente retrocedía, tratando de atraerlo hacia afuera. Mientras se movía, la figura oscura escuchó sus pasos y pareció pensar que se había ido, por lo que reapareció. Viste la sombra que aparecía lentamente al final del largo pasillo. A pesar de la distancia, podía sentir los ojos de la figura encontrarse con los suyos. No podía ver claramente el rostro de la figura, pero podía decir que la figura oscura también estaba ligeramente sorprendida. Von Fan, ¿eres tú? Habló un poco más alto. La figura oscura se detuvo, disminuyó un poco el paso y caminó hacia él. ¿Podría ser realmente Von Fan? Nervioso, el chico se dirigió hacia él. Sin embargo, a mitad del camino sintió que la sombra aceleraba el paso. Eso no está bien. Él no era Von Fan. Von Fan tenía aproximadamente la misma altura que él, pero esta figura oscura era bastante alta. Por lo que podía ver, el niño supuso que la figura sombría era un hombre adulto, quizás de más de 6 pies de altura. ¿Cómo podía Von Fan ser tan alto? Él no era Von Fan. ¿Quién era él entonces? El niño de repente recordó la peligrosa personalidad que había mencionado la profesora Romanka. ¿Podría ser él? Oh, no. ¿Podría ser esta otra personalidad?
El niño retrocedió unos pasos y luego se dio cuenta de que la sombra había acelerado el paso y se dirigía en su dirección. No está bien, pensó, luego se dio la vuelta y comenzó a correr. Mientras aceleraba el paso, la sombra detrás de él también aumentó el ritmo. Al instante, el niño empezó a sudar frío. Sin apenas atreverse a mirar atrás, salió y corrió, sin saber hacia dónde se dirigía. Y ahora, el enorme hospital se había convertido en el campo de batalla de esta persecución. En el inmenso espacio, apenas tuvo tiempo de considerar dónde podría estar la salida. Al ver que la puerta de una habitación estaba abierta, entró corriendo sin pensar y se dio la vuelta para cerrar la puerta. Nerviosamente se reclinó contra la pared, escuchando los pasos que se acercaban. Inmediatamente, pareció detenerse cuando llegó a la puerta, como si estuviera tratando de tomar una decisión. El niño contuvo la respiración por temor a que entrara. Capítulo 4356. El otro lado 325. ¿Quién es exactamente este hombre? Antes, cuando se miraron desde la distancia, el niño había percibido claramente una intención asesina en sus ojos. Mientras contenía la respiración, Yo-Yo fue claramente consciente del hombre que estaba afuera probando el pomo de la puerta. Luego, al darse cuenta de que estaba cerrada por dentro, se dio vuelta y se alejó. Cuando los pasos se desvanecieron, el niño dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finalmente se fue. Se reclinó contra la puerta y se dio la vuelta, dándose cuenta con un sobresalto de que había alguien más en la habitación. Era una sala grande. El niño había entrado silenciosamente, pero se sorprendió al ver a alguien sentado en la cama. Era una niña. Tenía unos 15 o 16 años, tenía el pelo largo y negro y un rostro delicado. En realidad, tenía un ligero parecido con Yun Sisi. Ella se sentó recostada en la cama y miraba por la ventana, su mirada tan vacía que era como si ni siquiera fuera consciente de su presencia en todo ese tiempo. Estaba sentada en la cama con una bata de hospital, abrazándose las rodillas, luciendo débil y lamentable. Quizás debido a la chica, la cautela de Yo-Yo disminuyó un poco. Pero, al mismo tiempo, estaba desconcertado. ¿Por qué había una chica así en sus sueños? ¿Podría ser esta una de sus personalidades? El chico parecía dudoso. ¿Quién eres? ¿Qué? Ella se sorprendió por el sonido de su voz. La chica lo miró, aparentemente un poco perdida. Cuando vio que era Yo-Yo, su respiración se suavizó un poco. ¿Quién eres tú? Mi nombre es tú. ¿Tú? La niña ladeó la cabeza. Claramente el nombre le resultaba demasiado extraño. Mi nombre es Sansan. Sansan. El chico sonrió. Ese es un bonito nombre. Dio unos pasos hacia ella tentativamente. Cuando la chica dejó de parecer rechazada, dio unos pasos más. Caminó hasta la cama, pero no había ningún lugar donde sentarse. Cuando la niña vio esto, inmediatamente se inclinó hacia un lado, dejando un lado de la cama vacío. El niño inmediatamente dijo, «Gracias». Luego se sentó en el borde de la cama. La niña le sonrió, pero su rostro estaba mortalmente pálido. Era obvio que ella no gozaba de buena salud. ¿Lo que le pasó? El chico pareció desconcertado. «Me pareces enfermo, ¿estás enfermo?» La chica negó con la cabeza, pero dudó un momento y luego asintió de inmediato. «¿Qué pasa?» «Tienes razón, pero no parece correcto». «Estoy enfermo, pero no sé de qué estoy enfermo. De todos modos, hasta donde puedo recordar, siempre he estado encerrado en una sala». «¿No has estado en ningún otro lugar?» «Ajá, solo yo». Sansan sonrió. «En realidad, eso no es algo malo. Es solitario y aburrido, pero a veces me siento alegre cuando me apoyo en la ventana y miro hacia afuera». El niño siguió su mirada hasta la ventana. La vista del jardín que había más allá le produjo una sensación de déjà vu. Parecía que en su memoria, cuando era joven y estaba todo el año en el hospital, miraba por una ventana todo el día. A través de esta ventana, podía ver el paisaje del jardín trasero. En primavera, muchos niños que venían a visitar a sus seres queridos jugaban en el césped. Habría una suave brisa y muchas cometas volaban en el cielo, pero él solo podía mirar con nostalgia. ¿No te sientes solo?
La niña lo miró con un vacío en la mirada y asintió suavemente. A veces.